Four of us sharing laughs and tales. I'm tuned into their words, the rest mere details. Ignoring the whispers, the curious gaze, as we savor each moment in our own days. Cowboys de Mediodía, con Ángel Pazos. We're midday cowboys with tales on our lips, shrugging off life's little apocalypse. Muy buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos una semana más a Cowboys de Mediodía. Como prometimos en el programa anterior, esta vez nos toca hablar de lo furro, de lo gorila, de lo peludo. Y para eso hemos traído a algunas de las personas más peludas de toda España. Alejandro Pérez, muy buenas noches. Muy buenas y peludas noches. Buenas y peludas ¿Cómo noches estás, para Ángel? ti también. Paco Porras, bienvenido de nuevo, muy buenas noches. Pues encantadísimo de estar de nuevo con estos cowboys en estas noches. En mi caso, más que peludas, más bien imberbes, pero aunque tenga muy poco pero de tonto, ni siquiera de vivo, ni de nada. Simplemente estoy en esta fase de nueva vida y estoy encantado de estar de nuevo con vosotros, estos cowboys cuyo horizonte es inexplicablemente hermoso. Inexplicablemente, ¿verdad? Nadie se puede explicar por qué Nadie esto lo puede entiende. tener un horizonte hermoso, este programa. Un programa que, por cierto, patrocina como cada semana nadie. No nos patrocina nadie. No tenemos No sponsor. tenemos sponsor. Qué ¿Filmin sigue vergüenza. sin patrocinarnos? Filmin sigue sin patrocinarnos, pero Cago en la Flixolé... Frisolé, Joder, Flixolé. Flixolé lo mencionamos muchísimo. Frisolé, sí, hay que tirarle caña. Y sí que tenemos aquí a un verdadero orangután como Alberto Carpintero. Muy buenas noches. Joder, qué repaso. Bien, bien. ¿Cómo estáis? Buenas noches. No, Alberto sí es peludo, ¿no? Sí, sí lo soy. Yo creo que es una persona peluda. ¿Vuelve a hacer eso, Alberto? No. Dais hacia atrás y 15 segundos. Y una semana más nos acompaña Kike Narcea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Yo la verdad es que sí parezco un simio, me lo han dicho muchas veces. Tengo así estructura de chimpancé. Estructura. Sí, facialmente, ¿no? Tienen el pelo así repartido como yo. Tienen ese rollo. Y se quedan calvos los chimpancés también. Los chimpancés también, pero hombre, siempre se les queda pelusa. Calvo, en plan... No, en no. plan Calver, no. No sé. Y lo furro, o sea, esto ha empezado ya del todo, ¿no? Esto ya estamos aquí. Como siempre, yo creo que deberíamos abrir el debate. Primero, furro sí, furro no. ¿Qué opinas, Kike? Yo a priori furro sí, porque bueno, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera, no sé cómo explicarlo. Iba a decir que me ha pillado como muy mayor, no sabía muy bien qué era esto de lo furro. He visto que es un término que viene de fur, del inglés, ¿no? Que es Claro, del pelaje. Pelaje. Es que es verdad, Pelaje primero, animal. ¿qué es furro? Porque algunos de nuestros oyentes igual Claro. no saben lo que es furro. Yo mismo no. He visto que hay gente, por ejemplo, que hace convenciones y se disfraza de la patrulla caníbal y esas cosas y van vestidos de y perros. y de orgías cosas. y de todo hacen. No, sí, el rollo sexual también. También he visto que es una filia, ¿no? De gente que se disfraza de peluche y estas cosas. Sí. Pero bueno, Y tú también. todo eso lo apruebas, dices, venga, Sí, adelante con... Sí, si no hacen daño a nadie. Si es entre adultos. Claro, hombre, porque luego está el otro, que es el cine furro, que es el que los que nos toca hoy, los furros de ficción, ¿no? Sí. Que también estoy a favor. Siempre a favor del furro. Bueno, un buen muñeco, un buen tío vamos disfrazado, siempre mola. vamos a continuar. Paco, furro Sí. sí, furro no. ¿Estamos Ya a ves, favor sí, de los como furros o en contra de los furros? Pues depende, porque el concepto de furro es una palabra, un palabra también para algunas personas, cuyo concepto etimológico es francamente desconocido, incluso para mí, dentro de mi inopia, de mi tremenda ignorancia, pero sí comprendo que puede tener muchos adjetivos y puede tener muchos simbolismos. Pues yo, por ejemplo, pues te puedo decir que soy pues Furro Jiménez. Pues, quizás por mi parte bandolera o por la parte de pirata, pero bueno, no hablemos del gobierno. Bueno, enigmáticas palabras. Alberto, mójate con lo furro. De momento, vamos uno que sí... Paco, que no me ha quedado claro porque Es un- depende. no sabe, ha sido no un depende, contesta, ha sido un ¿no? depende, ha sido un depende. Yo he visto un sí claro ahí. ¿Tú has visto un sí claro? Porque quieres arrimar al asco a tu sardina. A ver, ¿furro sí o furro no? Yo creo que furro siempre sí, en invierno, ¿sabes? No. Claro, los furros. Ya está, y no voy a decir más. No, sí, furro sí, furro sí. Furro sí en cine sí. Lo demás, no sé, las filias de la gente. Bueno, ahora el programa este que se llama Mask Singer,
Sí. Que es como el furro por Pero ahí van excelencia. peludos, porque Hombre, no es lo- claro. tiene que haber Sí, mucho sí. pelo. Yo creo que son Porque peludos, no la vale mayoría. con que te disfraces de Transformer, Y por entonces es ejemplo. como el furro definitivo, ¿no? El programa furro, donde famosos se disfrazan y tienes que adivinar quiénes son, ¿no? Y, bueno, eso es una locura. sí, Que no verdad. lo he visto 5 minutos, pero yo creo que está muy de moda ahora. Gigante, sí, es un... Eso, por ejemplo, me da igual. ¿Sabes? A mí lo que me gusta son las películas y la ficción. Eso, las tonterías de que salga Ayuso ahí detrás de un peluche, pues mira. Claro, Pues a tú mí, de Bigfoot para o- arriba. Sí, o Juan y Medio, gente así, ¿no? Juan y Medio le consideras furro. No, digo que Te salga de ahí. consideras que un no- personaje de furro. No, O sea, que como- salga, que digo que Vaya salga un faltada personaje de Juan y eso. Medio, de verdad. Pobre Juan y Medio, ya no vuelve al programa, Estuvo- Juan y Medio. Venga, vamos a tirarle biza a Estuvo Juan y Medio. Manuela Carmena estuvo haciendo detrás de un furro, dentro de un furro. ¿En Manuela serio? Carmenas. Y, estuvo y dentro. David Hasselhoff, ¿no? Sí, por eso digo que he dicho Juan y Medio por decir un nombre que no sé si ha salido, ¿no? ¿Sabes? A lo Vale. mejor ha estado poco porras. Y lo hemos- Es buen amigo mío, Juan, es un personaje que hay que conocerle a fondo. Está haciendo una cosa bastante buena en televisión, que es dentro de lo furro o no furro. A él le furran bastante. Tiene un programa dedicado a las gentes mayores, a estas personas que ya hablan de una edad dorada y que acaban en fases terminales. En esas residencias, que ya sabéis, como ya sabéis, residencias zurras, una residencia es un tanatorio con derecho a cocina. y entonces, pues eso es muy zurro, claro. Todo esto porque he dicho Juan y Medio. Podría haber dicho otro personaje. Bueno, pero está no, bien, lo he dicho, ¿no? no lo he dicho, he dicho por decir uno No, al ha azar. salido en su Es el defensa. primero. Se empezó Es a meterte con incuestionable. Juan y Medio y Yo Juan y Paco. Medio no tengo nada en contra. Es incuestionable que Juan y Medio es un comunicador que es le pones Sí. delante de una cámara y es capaz de sostener un programa interesante durante 2 horas sin Por guión. supuesto. Si se pone. Y Pero- eso en pero España, no- en España muy poquita gente. Pero Pero supone. no te escaques, Alejandro. Fue Que representante Furro sí, de- furro no. Furro no. Lo que yo entiendo por furro es un fetichismo que existe sexual, que es que hay gente a la que le pone otra gente Chewbacca. vestida de Chewbacca o de conejo de peluche o de Spinete o del el dinosaurio Barney. Y eso Pero yo creo que esos ya no son Chewbacca, lo que tú hablas desde la filia esta que decíamos antes, pero esos ya van vestidos en plan como si fueran personajes de un parque de atracciones. sí, como muy- son como Piolín en el Pero es parque que he de la visto que ahora Warner. existe Eso es. eso sin filia. O sea, rollo fandom como el que se disfraza de superhéroe para ir a una convención de cómic. Yo lo que Convenciones de entiendo, furro sin por follar eso ni nada. quería explicar esto. Yo lo que entiendo es que es un fetichismo Furro como Don que Pimpón, como procede, Spinete. exacto, que procede de un par de generaciones que han tenido una infancia con Barrio Sésamo. Que Ajá. pues que un 1% de los que veían Spinete y se les caía la baba, luego se les ha acabado cayendo la baba de otra manera, ¿no? Con Ya te con entiendo. Spinete de mayor. Yo entiendo que el fetichismo viene de ahí. O sea, no concibo que hubiera fetichismo furry en la Edad Media. Es inconcebible. No lo sé, porque si imagínate que lo mezclas ahora con el campo de la zoofilia y utilizas pieles de animales, estás haciendo furry medieval furry. Puede ser. Es que habéis unido muchas cosas que son conceptos muy interesantes. Bueno, las parafilias y las cuestiones de este tipo que habéis hablado del fetichismo siempre existió desde los tiempos inmemoriales. Las parafilias y los zurros y los no zurros siempre han existido. Lo que pasa es que antes estaban enmascarados de otra manera, se hacían de otra manera y ahora pues se conocen de otra forma o no se conocen. Porque la palabra zurro y adjetivos o sinónimos o antónimos de esa palabra pues tiene muchas máscaras. Habéis hecho mención también a Barrio Sésamo. Yo tuve muchísimo que ver con Barrio Sésamo porque la versión española de Barrio Sésamo de mi querido amigo Jim Henson, que era amigo íntimo de mi padre, la hicimos nosotros. Y yo no hacía Spinete, pero sí hacíamos en los teleñecos Barrio Sésamo, yo la hemos hecho para galletas, hacíamos Epiblas, la rana de Gustavo, y que más hicimos la serie Heidi, que la compró mi padre en Japón, El perro de Flandes, Marco, de los aprendimos a los Andes. Qué maravilla. Y todo está, y los últimos anuncios de televisión espantosa, antes española, eran los anuncios de la Casa Mirinda. Y los anuncios de Mirinda eran con los monstruos zampagalletas y los muñecos que movía mi padre con Jim Henson. Y junto con Ray Harryhausen, Carlo Arrambaldi, Giger, y los autores de Alien, que mis padres conoció porque mi padre trabajó dentro del laberinto. Sí, luego en la desarrollaremos. película Cristal Oscuro. Luego hablaremos de Jim Henson. Donde, sí. por cierto, había una banda sonora de Trevor Jones, el del último Mexicano, realmente prodigiosa, y donde David Bowie colaboró en esa película dentro del laberinto, fantástico. Mi padre trabajó ahí como nenetista, como guiñolista. Y bueno, es que la palabra zurro, la que esté escuchando ahora mismo en un programa tan estupendo dentro de estos cowboys de día, que no sabía que se... En fin, y me voy a callar. A mí me parece un palabra absolutamente fascinante. Yo soy muy amante de las parafilias y de fetichismo. Yo soy un gran fetichista. Y no al de Berlanga, buen amigo de mi ¿Eres padre. amante de las parafilias? Sí, hay Eso se llama parafiliafilia.
Bueno, puede ser una parafilia, pero es que parafilias, filias tenemos muchísimos millones de personas. Todo depende un poco, es que le hemos dado un concepto peyorativo a algunas parafilias. Hay fijaciones obsesivas de tipo convulsivo, de tipo neurótico, de tipo místico, o psicológico, o social, o hormonal o endocrino, que no tiene por qué ser una enfermedad, sino una fijación, o no tiene por qué ser una neurosis o una patología crónica. O incluso lo que has mencionado de Berlanga, que era un señor simplemente interesado en sus parafilias y en las de los demás. Berlanga era un erotómano genial. Exacto. Y lo hizo conocido en tiempos en los que no se podían conocer esas erotomanías. Pero Berlanga, que era muy quevedesco y tenía una colección de causas y cosas realmente prodigiosas con las cuales mi padre se mandaba de risa. Yo recuerdo que él estaba muy indignado porque cuando hizo Tamaño Natural, que es una película muy parafílica y muy erotómana y muy absolutamente fascinante, como todo cine de Berlanga, yo creo que es la película sobre este tema. Sí, quizás. No, hay una que... Bueno, sobre los furros no. No, sobre las parafilias. Fíjate, sí, sobre las parafilias hay varias. Hay una que casi no tuvo tanto... No tenía así el de berlanguiano, una película de mi gran amigo Pedro Lea, que dirigió No es bueno que el hombre esté solo. Ah, bueno, es exactamente lo mismo que Tamaño Natural, con un López Vázquez genial, que hacía una imitación de Groucho Marx prodigiosa, y con una Carmen Sevilla en un estado de gracia, de madurez realmente majestuosa, donde acaba de rodar El techo de cristal con mi mi querido amigo Eloy de la Iglesia, con el cual hice varias películas de cine kinky, que no fue José Antonio de la Loma, sino Eloy de la Iglesia, que realmente hizo las películas más conocidas, aunque también de la Loma hizo un cine también. De la Loma era un hombre también muy parafílico, pero como era un hombre de un correctísimo hombre de derechas, tenía una represión psicosexual bastante acentuada. En cuanto a la erotomanía de Berlanga, de Tamaño Natural, yo creo que es casi, en algunos momentos, me gusta más la película de mi querido amigo Pedro que Tamaño Natural. El Berlanga mío que a mí me gusta es el Berlanga de Plácido, el Berlanga del Verdugo. Sí, hombre, son las dos que siempre se mencionan, que aparecen en todas las listas. Las Jueves Milagro, que fue brutalmente censurada, que era una crítica feroz hacia los estamentos eclesiásticos y que quedó brutalmente censurada. Pero parece mentira que en la época franquista El Verdugo, que es una crítica social de un momento determinado de la época de España brutal, coló. Colara, ¿verdad? Es increíble. Coló realmente, y es increíble que películas, por ejemplo, ahora que decían que estaban prohibidas las películas de mariquitas, de homosexuales, mentira. Se hizo diferente con Alfredo Lagria y se hizo un cine, evidentemente con mensajes soterrados, pero había películas que se hablaba explícitamente. Además, había una exposición de la violencia, de una apología de la violencia en algunas películas de Sergio Corbucci, de Castellari, de Michele Lupo, de Tesari, un cine de spaghetti western con una violencia brutal que en aquellos tiempos a mí mismo no se podían hacer. Yo tuve el placer de conocer a Quentin Tarantino, de hablar con él un minuto, no llegó un minuto porque un putón me lo quitó. Y vino a presentar Jacques Brown y todo lo que es majestuoso. Quentin Tarantino, un tipo genial. Y él es un franco admirador, también es un potentísimo erotómano y un parafílico absoluto, ¿no? Hombre, el fetichismo de los pies. De los pies, iba a decir, No se molesta nada en ocultarlo. ¿Para Claro qué? que no. No, lo lleva por bandera. Sí, lo lleva por bandera y igual, pues, hablando de bandera, Antonio Bandera, en este caso con la S, también es un gran fetichista y tiene sus parafilias y muchas genialidades expuestas y extrapoladas. Por ejemplo, para mí lo mejor que ha hecho, que es Dolor y Gloria, que es una de las buenas cosas que ha hecho la Almodóvar junto con esta forma de amar y la voz dormida de Jean Cocteau, que también se hizo en... A mí me gustó más La piel que habito, en la que a la sazón no es exactamente furro, pero sí que hay un tigre. Sí, claro ¿Hay un que tigre? sí. Eso es Hay un furro, tigre, es furro. sí, Hay un pero momento furro. lleva pintadas. Bueno, no pero lleva tanto pelo, es un furro. Lleva colita y orejitas. Y... Una película maldita que no fue comprendida por la crítica ni por el público. Uy, me encanta. A mí me parece una película estupenda, efectivamente, con momentos sublimes, excepto la aparición de Roberto Álamo vestido viene del Esto que estamos hablando ahora, ¿no? Me parece un poco así. Y ahora que mencionabas a Cocteau, os quería plantear, ¿puede La Bella y la ser La Bestia. Bella y la Bestia de Cocteau el primer furro del cine? Yo diría Es que muy- si no lo es, desde luego es el primero clásico, el primero que todos recordamos. Sí, porque Jean Marais, que fue su amante de toda la vida, era un hombre muy furro en aquella época francesa, en la escuela gala, que tenía un movimiento furro muy oculto. Ya venía por Jean Genet, antes de hacer su famosa película con Brad Davis, antes de morir de SIDA, cuando hizo Magna Express. Y, en fin, yo tuve la suerte de conocerle poco tiempo, que vino a España a hacer una película, no la terminó, con mi amigo Leopoldo Villaseñor, que murió en un estado de gracia, aunque no tiene ninguna gracia morirse en aquel estado. En cualquier caso, pues
tuvo una muerte muy zurra. Muy relacionada con el Querer de Jean Genet, que es una película de Fassbinder absolutamente fascinante. Sí, habría que ver si Lon Chaney hizo alguna cosa concreta en algún cortometraje mudo. Por ahí, es Puede- verdad. o sea, cualquier si alguien ser lo disfrazado hizo, de gorila, por pudo ejemplo. ser él. El signo de la cruz, algún Y luego ya disfrazado está. de gorila, hay muchas películas. Claro. El signo de la Marlene cruz. Dietrich Eso, que habéis disfrazada de hablado. gorila Saltar. haciendo el striptease. O sea, hay varios. Y antes luego de- ya llega el hombre lobo Lo que y pasa ya es que, es claro, otro ¿dónde con su hijo. empieza? Según alguien disfrazado de ser peludo ya es el primer furro, pues entonces cualquier corto mudo, seguro de Méliès, cualquiera de estos, seguro que sale algún bicho. ¿Tenemos constancia de alguno? No, pero ya te he dicho un par de estos de disfrazarse de gorilas y eso sí que- ¿Sabes de qué me has El signo hecho de la cruz acordarme? del año 32 de Cecil B. DeMille, por ejemplo, sale un gorila que ha abusado de una mujer en el Coliseo. Me has hecho acordarme de una maravilla de Ferreri, creo que es de Ferreri, que se llama La Donna Scimmia. La dona simia. Pero eso no se llega a disfrazar, eso es como que tiene pelo no, sobre, lo es. sobre la Es una- cara. eso es furro también, o sea, lo metemos Sí, también, claro, ¿no? La claro. gente que... Donna Simia. Pues sí, Marco Ferreri, efectivamente, después de hacer El pisito y El cochecito, que eran películas muy berlanguianas también, posteriores, con Rafael Azcona, fantástico, sí tenía... De hecho, esta la escribió Azcona también. La Donna Scimmia también está escrita. Es italiana sí. del todo, pero está escrita por Azcona también. Rafael Azcona era muy bueno. Creo que tuve el placer de conocerle, era muy amigo de mi padre. Era de signo Escorpio, igual que mi querido amigo Alessandro Bassi, aquí presente, también ausente como presente. Y era un tipo genial, pero era muy guionista cuando estaba con Berlanga. Luego hizo una serie de guiones extrañísimos en algunos spaghetti western. Y digo, vamos a ver la calidad de tener este hombre, dónde está, con lo genial que es. Y es que hay gentes que con un determinado personaje, por ejemplo, ¿qué te diría yo? Federico Fellini con Nino Rota, Visconti con su Sí, correcto. Los tándem, sí, Ennio sí. Morricone con Sergio Leone. ¿Qué te diría yo? Hay comuniones de personas que tienen un vínculo. Y Al Diamond y Billy Wilder. O- Sí, sí, hay. sí, por ejemplo, o Maurice Jarre con David Lean. Fuera de David Lean, Maurice Jarre, el cine que hizo con Spaghetti Western era música horrorosa, pues no era lo suyo. Ahí estaba el maestro Morricone, que era un amigo mío, y Elmer Bernstein, que también es bastante, por cierto, un poco así como o como queréis llamarlo. Y es que esta palabra tiene muchos sinónimos, antónimos y adjetivos calificativos que pueden depender del subjetivismo de cada uno. No tiene que únicamente que ser con el mundo peludo. Como muy bien apuntado mi querido compañero y sin embargo amigo Alberto Carpintero, pues efectivamente Cecil B. DeMille en El signo de la cruz o Las cruzadas es una de las obras maestras que había revisar por prescripción facultativa. Ese cine ahora mismo ya no se puede hacer. ¿Ya no se puede hacer cine peludo? Siempre. No, se pero está en ese haciendo caso Bigfoot y los Henderson. Yo creo que se requiere por producción y Cine tal. peludo, Ese sí, cine me no se puede refiero- hacer. Sí, se puede hacer cine peludo, me refiero al tema costoso de la Eso parafernalia ostentosa de decoración de la escena artística, porque ya no hay un Gil Parrondo, o genial, o una... Vamos a tocar eso Por ejemplo. después, creo que cuando o sea, que hablemos sí, de las pelis. Se sí. podía hacer, pero no con la calidad intrínseca que se hacía antes. Es un tipo de pelaje. Completamente de acuerdo. Es a lo que me refería. Hay una peli americana, viendo un poco por el de que iba el tema, por eso, por desconocer la palabra, que se llamaba Furry Vengeance. ¿Cómo se dice? Vengeance. Vengeance. ¿no? Venganza. Sí, aquí se llamó Pata de Guerra o algo así. Una con Brendan Fraser, pero ahí la atacan directamente a animales. Se refieren a Furry y son animales. Claro, La porque ataca son un animales mapache, peludos. un Furry topo. es como peludete, como un mapache. Un Va, topo o sea, que es peludo. ampliable hasta ahí, ¿no? Fur es el pelaje, la, O sea, la yo os piel de pregunto, animal. ¿cine como La Dama del Vagabundo o El Rey León o Balto? El Rey León es cine furro, obviamente, sí, claro. Y Balto. Sobre todo la versión nueva, porque claro, la otra es como que tiene la piel más lisa, pero en la Porque nueva... es animación. tiene Vale, como, vale, pero bueno, es esto- animación también la otra, pero que tienen pelo. Pero pasar hasta donde abarca, vale. claro. Yo diría que no abarca hasta ahí. Yo en el Creo que momento en el que sí. metes animación, ya para mí no es. Y Hombre, animales Un de Monstruos muñeco S.A. sí y un es disfraz furro. también. Y Monstruos S.A. no, No. no es furro. ¿No es un tío que va a ver un furro? Sí. Monstruos S.A. es Monstruos furro, S.A. furro en 3D. Básicamente hicieron la peli para desarrollar la tecnología para hacer pelo. Pero yo creo que, o sea, por lo menos lo que yo he entendido del encargo temático es pensar en bichos que no son reales. Bueno, pueden Y ser que- reales, que es cosas peludas. No, o sea. El hombre lobo es Lassie no me parece furro, el hombre lobo sí. Bueno, Lassie no, pero... Pero claro, el Lassie Rey de- León, si lo que es son Balto, ani- porque sí, Lassie- si Exacto. Si Lassie fuera un muñeco que habla... Si el Rey León es de dibujos animados, es más furro que Lassie, que es de imagen real. No. Si el Rey León es de dibujos animados con pelo, como las nuevas, no las antiguas,
Las de Entonces, sí. CGI. Bueno, pero la definición del pelo está en tu cabeza. Por ejemplo, porque un animador puede dibujar el pelo, no tiene que dibujar cada hebra. Puede Es que eso es- dibujar ese es una otro- silueta y ese hacer es unas otro marcas, tema. unas entradas. Donde viven los monstruos que están hechos en 3D es claramente furro. Nadie diría que donde viven los monstruos no son No, furros, pero es son una muñecos mezcla, no peludos. es 3D, es una mezcla de muñeco. Pero tiene y- mucho 3D. Ya, pero el traje no, los pelos no. Es que viene está la cara. La viene cara de lo es que dice digital. Alex, de la Entonces complicación. ahí sí son furros. De la Ahí sí. complicación son digital furros. de hacer pelo y de mover pelo o de hacer una superficie Claro. lisa. Viene de ese rollo, yo creo. A mí me gustaría reivindicar, si me permitís, queridos Sí. amigos, reivindicar la memoria de una persona que hemos olvidado, incluso en el mundo del cine, que era Jacinto Molina, Paul Naschy. Paul Naschy, El mundo licántropo de Paul Naschy, en el tono de Walpurgis, Leo Klimovsky, mi querido amigo Carlos Sauret, hizo una serie de películas con unos ausencia de medios nefastos, a una ausencia total, rudimentarios, pero las ves ahora tienen un encanto especial con ese pelaje que se ponía en ese maquillaje que había que hacerlo plano a plano porque no había la... a mí me gusta mucho más el cine de Paul Naschy. Yo estoy de acuerdo con Paco es por el tema de lo tocable, ¿verdad? Tú ves algo en CGI y ves que por muy bien hecho que esté, Es no es tocable. extremadamente. Es Y además. digital. Y ves un muñeco y aunque se note Sí. que es un animatrónico, joder, está ahí. Es tocable. Sí. Sí. Está, Pero hay como mira, varias capas de impresión. La primera es como los titiriteros para los niños, Sí. que son lo más cutre del mundo, pero para un niño son sus nuevos amigos. Es verdad, Y, sí, y- exacto. y dice, ¿y dónde se ha metido el otro? Allí. Y los niños están más implicados con eso que con cualquier superproducción de Hollywood, cuando no es más que un señor en un escenario de medio metro cuadrado con dos calcetines encima. Y eso es magia. Y fíjate, Richard Williams, el animador de Roger Rabbit, una estrella en el mundo de la animación, probablemente el mejor que ha habido. Este hombre, aparte de las animadas ha sido Ray Harryhausen. no, pero permíteme En que, dibujos permíteme dices. que te diga porque sí, de dibujos. Hombre, no, Harryhausen es incuestionable y Por aquí supuesto. lo hemos sacado. Pero estaban viendo, no sé si en una entrevista a Jim Henson, precisamente, Sí. con Johnny Carson, en un programa de estos americanos, uno de esos. En el estudio de animación estaban viendo una grabación de esto y un animador dice, "Ja, qué cutre la rana Gustavo". Y el otro, que era como el tío más amable del mundo, le dice, cierra tu puta boca, porque si quitamos el sonido, somos capaces de leer los labios de la puta rana Gustavo. Sí. Y claro, o sea, ellos, los animadores, son profesionales de si el actor graba un audio que dice hola, ¿cómo estás? Ellos tienen que decir la O, tienen que intentar hacer la L, tienen que intentar hacer la A y todo eso con intención. Con la limitación de un pliego, y claro. tardan un mes en decir hola, Johnny, ¿cómo estás? Sí. Y Jim Henson Sí. lo era capaz de hacer en tiempo real Era el mago con de una eso. precisión milimétrica, Sí. que eso es un talento Sí. que hemos, Como que Franco hemos Costa. soterrado precisamente, pero tiene el Paco estigma. seguro que puede hablar sobre el tema un montón porque Claro. tu padre además estuvo yo creo que en el templo de Madrid Mayor a todo esto, al Guiñol, ¿verdad? ¿no? El retiro. Mi padre presidía la Unión de Marionetas Internacional. Exacto. De la cual dependía Jim Henson, Ray Harryhausen y Willis O'Brien, aunque ya creo que murió después, ya muy mayorcito. Y también estaba José Luis Moro, Santiago Moro, los fantásticos animadores españoles que hicieron El Mago de los Sueños, y luego Cruz Delgado, que tiene 95 años, todavía sigue haciendo dibujos animados. ¿Sigue También vivo ha sido Cruz Delgado? Sí, sigue vivo. Fíjate. Cruz Delgado. Sabía, ¿eh? Un genio. Pero lo que Y, decía es que esto tiene el estigma de que nos quedamos con la imagen de los niños viendo a los calcetines en el teatro. Sí. Cuando en realidad es algo muchísimo más complejo, pero es que puede llegar muchísimo más lejos. Sí, no es un mundo infinito. Sí. Señor Güences. ¿Conociste al señor Güences? El señor Güences yo no lo conocí, pero mi padre sí, porque murió con 104 años. Mi padre, antes de conocer a Jim Henson, era los que llevaban el Teatro del Retiro de Marionetas del Retiro, todavía estando Franco vivo. Luego después vino Enrique Tiene Golbán, Álvarez de Manzana, toda esta gente maravillosa, unos más que otros, y evidentemente, pero dejando aparte ideologías o sesgos políticos, el mundo de las marionetas, el mundo de los títeres ha sido un mundo muy piratizado y no valorado suficientemente como en algunos casos se merece. El mundo de los títeres y marionetas que yo he conocido, me he criado entre muñecos y era muñeco más de la maleta, te encuentras a esos niños que tienen trastorno de psicomotricidad, problemas de autismo, a esas personas mayores que están solas, y vas con un simple, como muy bien ha definido nuestro amigo, un simple calcetín, un poco de ingenio, 4 varillas y haces magia con eso. Mucha gente piensa que la profesión más antigua de la humanidad es la de puta. No, la profesión más antigua de la humanidad es la de titiritero, luego la de guerrero, luego la de cura y luego sacerdote. Ya en el mundo troglodita ya hacían con los huesos de los animales pequeños títeres para la tribu, para los chamanes. Y realmente
el mundo de los títeres, desde el punto de vista sanitario, a nivel mental, a nivel educativo, ¿no? Educarlos en música, en títeres, en muñecos, en guantes, en el mundo de la fantasía. Yo me recuerdo con triste ternura la aparición última antes de morir. Evidentemente, pues después de morir hubiera sido muy difícil. Herta Frankel, que venía con Franz Johann, Gustavo Re, a mi casa. Yo era un crío y yo era el niño que abría la puerta. Y ahí un día abría la puerta y aparecía Juan Antonio Bardén, otro día Rafael Alberti, otro día la hermana de Manuel de Falla, otro día las hermanas de García Lorca, Isabel, otro día Jim Henson, otro día Wes Craven. Wes Craven, que recuerdo que no venía de América, estaba negro porque quería hacer una marioneta, la máscara de terror de la película Scream, de la saga Scream, que Wes Craven era un excelente realizador, mejor artesano que director, pero bueno, se inventó ese tipo de películas terroríficas, serie B, para mí mejor que Viernes 13, y no daban con la máscara, era un títere, y esa máscara de terror se la regaló mi padre a Wes Craven en el Bar Savoy de la Plaza de la Ópera. Bueno, Y esto sí que es una exclusiva. Sí. La máscara es de mi padre, se la regaló a Wes Craven. Yo le conocí. Ghostface Sí. realmente viene de aquí. Sí, Es bueno. un icono. Yo conozco a gente que lo lleva tatuado, la máscara de tu padre. No, es que triunfó. Hombre, esa saga fue triunfó Sí. como la Coca-Cola. Sí, triunfó, sí. Es que te crea imágenes icónicas, ¿sí? Con muñecos puedes contar todo y desde los inicios del cine hay una imagen muy, muy icónica en la historia del cine, protagonizada por un furro que imaginaríamos todos en nuestras cabezas, ¿no? Como King Kong. Es el furro después quizá... Es el furro por Cocteau, excelencia. Es el furro por excelencia, el furro que popularizó a los furros, el furro mainstream, el furro donde los haya. Hay unas imágenes que son absolutamente indisolubles del cine, porque no es un furro que sea una marioneta, sino que es algo que solo Y existe yo en creo que cine. a todo niño, da igual de qué generación sea, le marca esa peli. Es cierto, no deja de ser una marioneta, el maravilloso muñeco, realmente, una marioneta que es lo que diseñó Giger para Ridley Scott, Alien, con Carlo Rambaldi, que también es muy amigo de mi padre. Yo vi el proceso de todo eso cuando era muy jovencillo, y yo recuerdo que en la película cuando se hizo Alien, nadie encontraba la frase para definir el terror que puede haber en el espacio. Y es muy sencillo, en el espacio nadie puede oír tus gritos. Y recuerdo que cuando vino a la promoción de la película, no sabían realmente Carlos Rambaldi qué tipo de muñeco iba a hacer con el que pudiera aterrorizar, una especie de cucaracha mezclada con lagarto, no se sabía bien, reptiloide. El caso es que es fantástico. Pero a lo que estoy acordándome, joder, no nos hemos acordado de nombrar a Juan Piquer Simón, a Mando de Osorio, que me acuerdo cuando hice la película Serpiente de Mar, donde Ray Milland, ganador del Oscar por Día sin Huella, vino aquí totalmente engañado, no le pagó ni un duro, no tiene ni para comer. La película la hizo en su casa con un bote de gasolina allí en una especie, hizo Bueno, mira, una serpiente. tengo un amigo que precisamente la llama calcetín de mar. A esa. Pero es peludo, Bueno, es serpiente de mar. importante No, que sean no, pero- muñecos peludos, porque si no nos estamos... Pero volviendo al tema de los Este es titiriteros. escamoso, pero es un títere, sí. Escamoso no cuenta como peludo. No, Tiene que es una ser serpiente, peludo. es una serpiente. Claro. No es Una peluda. serpiente sin pelo, no. No, pero bueno. No tenía mucho pelo. Pero, Tiene que tener pelo. Una serpiente Si no hay serpiente pelo, da miedo. no hay- Una serpiente con pelo no hay sería un bicho diversión. adorable. nos podría valer también Godzilla, las películas aquellas japonesas. No nos vale No nos bueno, vale. si es Godzilla contra King Kong, sí. Sí, a eso Tiene me que haber refiero. pelo, tiene que haber pelo. Si A no, eso. no funciona el tema furro, es el tema de los pelos. A eso me refiero. Tenemos que hablar con pelos, con pelos Claro, en la Hay lengua. una Con pelos y maravillosa, señales. en los años 50, ¿os acordáis? ¿Tú te acuerdas? El Robot Monster. Que Ah, era una bueno, película de claro. serie B, bueno, casi serie Z, que era como una especie de como traje gorila y una especie de escafandra de... Era el traje extraterrestre. Ese sí es un furro. Ese sí es un furro. Sí. Era como, yo creo que era como los restos que encontraron en el almacén y hicieron la película con 2 pesetas. ¿Y luego o qué 2 creéis? ¿Que dólares. en el cine normalmente los furros son buenos o malos? Porque hay Hay de muchos todo, furros hay de como, pues eso, puede ser un oso que te quiere matar. Yo creo que por el matiz del pelo normalmente son buenos. A veces se le ha dado la vuelta. Me estoy acordando incluso de una peli de hace un par de años. Hombre, el así. hombre lobo se entiende que es malo. Bueno, habrá quien diga no. Sin un embargo, alma es el torturada, protagonista casi siempre. Claro, es el- Claro. no, Claro, y porque- tiene una, claro. Y, En el y- peor de los casos suele ser antihéroe. sí, Hay muy pocas pelis que son Luego se le han el dado la pueblo vuelta. contra el hombre lobo, ¿no? Existe Suele ser al furry- revés, es el fur- prota el hombre lobo. Bueno, pero es malo normalmente. ¿no? Sí, Se entiende al que final mata gente, claro. por No, pero es instinto, rollo como ¿no? el monstruo de Frankenstein, tienes razón, tiene un problema, no es un cabronillas y ya está. Claro. Y digo que hay una Una de terror maldición. de hace poco que se llama Furry Nights, que le dan la vuelta. Es un también slasher está y los asesinos Five llevan Nights at máscaras. Freddy's, que es un videojuego de unas animatrónicas peludas. La de Nicolas Cage.
No, esa es sea otra, Nicolas pero esta Cage. es muy parecida, ¿eh? La de Nicolas Cage se llama Willy's Wonderland. Ah, es verdad. muy parecida. Es verdad, es que Lo otro es como el un diseño de videojuego o algo los así, ositos es parecido, es verdad. Parecido, El diseño de en los un bar ositos igual. creo que es de un videojuego que no he jugado, pero tiene muchísimo éxito y son como osos animatrónicos que dan miedo. Es que el animatrónico en el cine también es otro tema para. Claro, pero para tratar aparte. estás hablando de. O sea, el juego Five Nights at Freddy's está inspirado por una cadena de restaurantes en Estados Unidos Chuck E. donde Cheese, había, se llama. exacto, los Chuck E. Cheese que tienen animatrónicos y cantan los cumpleaños y hacen cosas, entonces pues se crearon sus propios Y personajes. la de Nicolas Cage se basa en eso también. Es que es un bar de Sí, esos, sí. que está como Tiene cerrado y le un pequeño encargan Cortilandia, limpiarle. tiene o un así. pequeño Cortilandia. Aquí no tenemos eso, pero sería bonito que hubiera una cadena de restaurantes que tuviese su Cortilandia. Bueno, antes en el Burger King, ¿no? Había como personajes de. No, pero eran quietos. Pero eran quietos, pero había muñecos, ¿no? De estos de. El payaso sí que parecía No, que te iba a McDonald's, dar- eran McDonald's. parecía que te iba a dar una McDonald's hostia. tiene- En McDonald's había Pero había disfraces varios directamente de personajes. furros. Había una especie de cosa morada Sí, con una cosa pelo. morada, sí. Se Y disfrazaban. un ladrón, ¿no? Como el típico. El Hamburglar. Tal, no sé. Sí. Y de hecho se habrán hecho películas seguramente con los personajes de McDonald's. Series de televisión seguro, Pues ¿no? sí. Yo creo que se Y lo habrán anuncios. Sí, sí me Anuncios acuerdo que los infinitos. anuncios se los curraban un huevo. Ah, bueno, Teen Wolf, ¿no? También. Teen Wolf, Mítica, con ¿no? Michael Y J. que esta también Fox. hubo serie de dibujos y un montón de muñecos y de todo. Y ahí eran Sí. buenos los hombres lobo, era una familia amable de hombres lobo. El tío se sorprendía, ¿no? Como llegaba la Y pubertad. claro, y antes la familia, los monstruos. Daba miedo la Familia transformación, Addams, de todas sí. formas, estaba muy bien hecha. Para la época era una transformación guay y a la gente se acojonaba cuando veía eso. Sí, estaba. Yo sí recuerdo cuando estuvimos, que fue el último spot de televisión que yo hice con muñecos y luego ya me derivé a hacer otros terrenos, era con el monstruo Zampagalletas, que mi padre sí lo quiso poner para la Casa Mirinda, que ya desapareció, este refresco gaseoso que era putrefacto, como todo este tipo de bebidas isotónicas, yo no las recomiendo para nada. porque Fuera son se sigue vendiendo, ¿eh? absolutamente- sí, Las mirindas, sí. pues entonces corremos peligro inminente. Pues mi padre ¿Estás puso diciendo que muchísimos las pelos. mirindas son asesinas? Bueno, joder, es un buenísimo cortometraje. Maravilloso, ¿no? Sí, yo recuerdo que mi padre puso muchos pelos a ese muñeco, más pelos del normal. Y me acuerdo que a la casa de Miriam no le gustaba que le pusiera tantos pelos. Mi padre sí era un auténtico oso cavernícola. Y tenía una valle inclanesca, de la cual luego, absolutamente, como era muy amigo de Fernando Fernán Gómez, me acuerdo cuando estaba preparando el gran José Luis García y la adaptación de La Abuela de Galdós, él se basó mucho, no ya en el Valle Inclán, sino en las barbas que tiene mi padre y en los pelos que tiene mi padre. Era un pelo, mi padre. Claro, que lo podía ver en Mi vivo. padre es que era un rabino judío catalán y resulta que se dejó unos pelos que, no sé, a veces cuando iba por la calle, cuando era un tipo muy respetado en la profesión y uno de los pioneros, junto con José Luis Moreno, el señor Güences, eran socios del Teatro de Títeres del Retiro y de la venta acompañadas de Guiñol Internacional. Me acuerdo que trajimos también, conocí a otro señor muy peludo que se llamaba Obrazov, que venía del ballet Bolshoi de Moscú y venía del mundo de los muñecos de allí, y otro señor que conocimos que también era muy peludo, al que recuerdo, yo no creo, Bill Bear, que era un marionetista que hizo la película The Sound of Music, que aquí se llamó Sonrisas y Lágrimas. Y se llamaba Bear, como oso. Sí, se llamaba Bear como oso, sí. Joder, pues si era David peludo, Traído. es buen Y el nombre tipo, ese. pues se llamaba así. Y yo me acuerdo. Casi furro. ¿Estás Sí, hablando no sé. de la Los escena muñecos- de. Los muñecos que saca Julia de sonrisas y lágrimas. Christopher Plummer. O sea, hay Sí. una escena que es precisamente de unos guiñoles, que es como en muchos musicales, que Una empiezan cabrita haciendo. le dijo al cabrero, hijo. Sí, sí, Esa. Es, sí. es Vaya muy bonito, momentos es muy bonito porque mágicos. esa película, esa escena, tiene para mí un valor precioso, Ya que tiene. es muchos musicales son película y de pronto Tipo empiezan a música cantar tierna, y entran en el terreno de la fantasía. Sí. Esta escena en concreto es lo que estaba diciendo antes, lo que defiendo de los titiriteros, que es que empieza siendo unos títeres, empiezan a cantar y entonces al entrar la música, a la vez entras en la fantasía de los musicales y entras en la fantasía de los títeres. Muy bien definido. Y lo que ves tú cantando, donde todos los muñecos están, en realidad son los hermanos moviendo unos palos por detrás, Sí. pero lo que ves es lo que ven los niños. Y Sí, me parece cierto. que está clavado en esa escena. Cierto, la familia Trapp existió, como también existió dentro de la contrapía, como se ha hablado de Paul Narsi, el hombre lobo. El hombre lobo no es una ficción. El hombre lobo existió en Galicia, en un pueblo en Tui, en Pontevedra, y no era un hombre, era una mujer hirsuta, absolutamente peluda, en la cual llamaban luego Roma Santa. Esto luego se hizo en una película bastante interesante, por cierto, muy bien llevada, aunque no se contó toda la verdad. El hombre lobo existió. Paco Plaza. Sí. Paco Plaza es genial.
maravilloso director, y tengo delante de mí a dos actores. Y hay otra francesa, ¿no? La de Pedro Lea no está basada Sí. también en el mismo Sí, tema. El Bosque del Lobo es de Pedro Lea. Sí. Esto está basado en una novela de Martínez Barbeito, basado en un hecho real, donde estaba un inmenso López Vázquez, Es verdad. que estaba Benito interesadísimo Freire. en que le quitaran del encarcelamiento de perseguir suecas, y un día llamó a Pedro Lea y a su vez a José Luis García, como igual que a Alfredo Landa, y dice: oye, dame un papel que no esté siempre persiguiendo mujeres extranjeras, y le dio el crack. López Vázquez ya estaba hasta los huevos de estar, con perdón de la expresión, de hacer siempre el mismo papel, y Pedro Lea, que no lo veía como hombre lobo, le dio el papel de su vida y demostró que era un excelente actor dramático, cosa que luego Josh Cukor le dio en la película Viajes con mi tía. Oh, y más, fantástica película. Y la que has mencionado Claro, antes, mucho la más, de, por supuesto. la de Más. No es bueno que un hombre esté solo, y No, mi pero querida eso- señorita, madre mía, es que López Vázquez... Es terrible que López Vázquez de tuviera que ser demostrar comedia. que era algo más Sí. que un cómico No, es tantas increíble, veces, ¿eh? pero a la vez, ¿cómo se lo agradecemos? Ha sido A mí es uno que de me los- parece uno de los más grandes Uno de los la mejores historia. actores de la historia del cine ha sido efectivamente José López Vázquez. Y otro gran actor era José Bodaló, Totalmente. en teatro. Sí. Y en cine también. En cine, Menos, bueno, pero... Es genial. No, bueno, en cine porque le dieron menos Porque papeles. hizo menos, ¿no? Pero cuando estaba con José Luis García, que siempre le daba papeles, ese señor... Vaya yo creo escena que esa. una de las secuencias más estremecedoras que yo he visto, con pelo, sin pelo, con ese Antonio Fernández, grandísimo amigo mío, la secuencia en la que le dice el cáncer que padece, sin decir nada, me parece que es absolutamente genial. Es todo lo que top, se es expresa. top de cine español. Esa escena en concreto, Para mí, eso es lo mejor de la película. eso para mí es de lo mejor. O sea, ¿En cuál de me he los perdido? 10 mejores momentos del empezar. cine español Begin en to toda la Begin. historia. Cierto. Y de lo mejor de García. Esa Sí. secuencia en concreto. Sí. Aparte de otras muchas cosas más, con pelo, sin pelo. Son películas y actores que ya no están, generaciones que ya se han extinguido, que no volverán quizás en sueños. Habrá que descubrir entonces alguna parte onírica. Ahora pueden volver con las tecnologías, la IA es esto, ¿eh? A lo mejor resucitamos actores. Las tecnologías. Puedes resucitar la cara, pero, y te lo digo por experiencia, pero no puedes resucitar el talento. Hombre, La está claro. tecnología digital y cibernética es la muerte del cine. Que Alejandro hace de estas cosas. Entonces no veo ese cine, ya no volverá. Ese cine negro de los años 40 No, está de claro, Hollywood. está claro. El cine de Leo McCarthy, de Victor No. Fleming. El cine de Porque Sam ¿sabes lo que no volverá? El alma. El alma es lo que no volverá. Ni las producciones de ese el tipo tan talento. grandes, ni muchas cosas. Las Influían almas, un montón de talentos. Las almas ni tienen volver, ni por qué volver, porque las almas están dentro de cada uno. No sabemos en qué parte anatómica de nuestro cuerpo serrano se puede hallar el alma, pero el alma está intrínsecamente nacida con la personalidad del sujeto individual, nace con ella y con ella se muere. ¿En dónde está ubicada? En la glándula hipófisis, en la silla truca de los huesos esfenoides, en alguna parte del riñón, en la glándula tiroidea, en la parótida, en el entrecejo, que es para los terceros, los climas tibetanos, el tercer ojo, la glándula pituitaria. A lo mejor está el alma ahí, pero no lo sabemos. Hay tantas cosas que ignoramos, afortunadamente, por el bien. Hay cosas que sí deberíamos saber. Una de ellas es el acercamiento al alma de las personas, porque un cine sin alma no es cine. Correcto. Muy bien. Sabias palabras, maldita sea. Deberíamos acabar ya ahora mismo. Maldita creo. sea. Sería un cierre Es una frase fantástico. final buenísima. Pero vamos, Es verdad, sabias es palabras, verdad. sabias palabras. Del león cobarde no, a Chewbacca gruñón y pelud, el Grinch robando regalos, al buscando un bocadillo menudo. Son furros del cine, peludos geniales, trajes con mucha diversión, debajo humanos, sudando la gota. ¡Qué calor en la actuación! King Kong trepando sin miedo, simios del planeta en revuelta, pelajes que pican al dando charla. Los actores tienen su gesta, son furros del cine, peludos geniales, trajes con mucha diversión, debajo manos, sudando la gota. ¡Qué calor en la actuación! Quique Narcea, ¿qué nos traes hoy? ¿Qué furros? tal? ¿Qué furros? ¿Qué peludos? ¿Qué pelos? ¿Qué, Pues yo traigo una qué peli muñecos que nos traes? tiene un cerro de furros, muchos furros, pero también tiene marionetas, tiene furro en marioneta, tiene furro en animatrónico, tiene señora condroplásico vestido de furro, tiene de todo. Y luego tiene otras criaturas que no son furro. Traigo Labyrinth, dentro del laberinto, Dentro del laberinto. de Jim Henson, que ya le hemos mencionado. Y David Bowie.
Esa película es Jim Henson diciendo que es lo que tengo que tengo de todo, ¿no? exacto. Es un poco echar por la ventana, la casa por la ventana. Se atribuye parte de la dirección a Frank Oz también, porque tuvo bastante que ver con el, sobre todo con el trabajo con las marionetas en sí. Y hay muchísimas, pero bueno, la firma. Espera, discúlpame un segundo. Dime, Me enteré, escuché el otro día una frase maravillosa que es que después de hacer pues Barrio Sésamo con Epi Blas y como que siempre estaban Peggy y Kermit y Gustavo, alguien le preguntó, Gustavo. Gustavo y la señorita Peggy, como quieras, le preguntaron a Frank Oz, pero ¿por qué la gente dice Jim Henson y no dice Jim Henson ni Frank Oz si estáis aquí al 50-50? Y dijo Frank Oz, es que solo puede haber un Walt Disney. Pues una cuestión igual. Que me parece muy bonito porque él mismo, igual no está atribuida a él, sino a Jim Henson, no lo sé. Pero como que es algo que los dos tenían asumido, que bueno, tú vas a ser la cara de esto y no pasa nada. Sí, además era un tipo que era actor, hacía un montón de cosas, Frank Oz. Ha dirigido películas estupendas. Claro. Y Jim Henson, hace poco vi este biopic, esta adaptación que han hecho sobre el Saturday Night Live, ¿no? Con actores, o sea, con actores han hecho una ficción sobre la creación del programa y sale Jim Henson representado. Y lo venden como un gurú de esto, como una especie de creyente, también un poco como son los 60, un poco de hippie el tío, ¿no? Parece como un auténtico, se enfada mucho cuando se refieren a los muñecos como objetos. ¿Sabes? Es un tío. De hecho, nunca hemos visto una foto de Epi y Blas tirados en un cajón. No. Eso no existe. De ninguno de sus personajes. Eso no existe. Tienes razón. Y tampoco, por ejemplo, de José Luis Moreno. No lo hemos visto. Frank Oz, maravilloso, efectivamente, también. ¿Qué más nos cuentas, Bueno, es una película llena de nombres, la verdad. O sea, está Frank Oz, pero es que, fíjate, el guión. Bueno, la historia parte del propio Henson y de Brian Froud, que es un ilustrador. También, y cuéntanos un poco, porque a lo mejor es un clasicazo con Jennifer Connelly, pero habrá gente de nuestros oyentes que quizás son muy jóvenes y no la han visto. ¿De qué va, no? ¿De qué va dentro del laberinto? ¿Qué nos cuenta? Iba después, porque ya también me metía luego en harina Vamos allá. de referencias y demás, porque es una especie de adaptación, ya lo veréis. Parte básicamente de dibujos. Son este ilustrador, Brian Froud, es conocido por una serie de tomos que tiene, hadas, duendes, trolls, se llaman así, lo petó muchísimo, todavía se siguen vendiendo. Pero el guión es de Terry Jones, nada menos, de la madre de Brian. ¿Dices? Sí, señor. Es de Terry Jones, que acabó muy enfadado con Bowie por los cambios al tener que meter las canciones y recortar los trozos. Terry Jones era como mucha alma de director, es verdad. Como que le gustaba más dirigir incluso que escribir. En esta época, fíjate, acababa de petarlo porque acababa de crear Eric el Vikingo, que había sido un éxito de literatura infantil e incluso en Alemania. Pocos años después, sobre todo en Alemania, en los países, aquí no fue. Más incluso en Alemania, me suena que en Estados Unidos, Inglaterra, sí. Pero bueno, fue un exitazo, incluso hizo una película pocos años después. Bueno, en torno al laberinto, no sé si antes o después, porque ahora mismo de qué años es cada una. Bueno, en fin. Eric el Vikingo, ¿recordáis, no? Que sí, claro que sí. Salía Eartha Kirk y todo. Era, 82, 83 más o menos. Entonces había hecho ya Eric el Vikingo. Sí. Y el caso es que el guión tuvo 20 versiones. Fue entre temas de Bowie, que por cierto Bowie no fue la primera opción elegida. Se lo tantearon antes a Michael Jackson y a Sting. Nada menos. Sting creo que hubiera... A Sting antes que Bowie. Qué loco le planteó eso a Sting antes que a Bowie. Pero creo que el propio Jim Henson. Madre mía. Porque desde luego Bowie sí cuenta cómo contacta con él. Ya te digo, 20 versiones tuvo la cosa hasta que dieron con esta historia, que en el fondo es una especie de adaptación del propio Jim Henson, lo ha reconocido, de Alicia. De Alicia a través del espejo, de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, lo sacó de Lewis Carroll, toda esa adaptación a su manera, un poco así como cuesta un poco extraña, pero vamos, tiene mucho encanto. Y tiene esas referencias al espejo también y demás. Él mismo también reconoce en los títulos de créditos, le da las gracias mítico, como a Maurice Sendak, el de lo hemos nombrado antes por donde viven los monstruos. Donde viven los monstruos. De hecho, hay un plano cuando presentan la habitación de ella, de Sara, que es el personaje que interpreta Jennifer Connelly, que se ve un poquito los libros que tiene Blancanieves y los Siete Enanitos, El Mago de Oz, que es otra referencia clarísima, ¿no? Frank Oz dirigió una versión del Mago de Oz que se llamaba Oz, un mundo fantástico. Preciosa. Era una secuela. Sí. Con Fairuza Zabal pequeñita. Guau, maravillosa esa película. Como turbia, ¿no? Como de terror. Era especialmente oscura para niños. Sí, incomprendida. A mí también me gustó. Es que es un cine que se hace a veces antes del tiempo y la gente no lo entiende. Y luego, al cabo de 20 años, resulta que se reivindica aquello que no se entendió en su momento. Son cosas de tipo Es un social. poco lo que le ha pasado a esta película también. Sí, lo mismo. Ya su predecesora a Cristal Oscuro.
Sí. Jim Henson sí tenía claro, que es lo único que le dejó claro a Terry Jones, que no quería volver a repetir lo de que todo fueran marionetas. Que quería actores de verdad porque era demasiado pifostio, evidentemente, ¿no? Y entonces quería una mezcla. Aún así también montó un pifostio enorme. Yo creo que mayor que Cristal Oscuro, pero bueno. Y por lo visto hay versiones del guión de Terry Jones que cuentan que era bastante interesante, que la propia peli era una especie de puzzle y laberinto para el espectador, que la ibas como completando según avanzaba. Bueno, en fin, todo eso no lo conoceremos. No, porque David Bowie hizo la vida imposible a todo el equipo. El hombre, sí, ¿verdad? Con una mentalidad muy retorcida, lo que tenía de genial en muchos aspectos. Lo tenía como actor, era muy complicado. Cuando hizo con Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, El Ansia, que es una mejor película que hizo Tony Scott, no tiene el talento de su hermano. Tony era un hombre muy atormentado, se tiró por el puente de Brooklyn, suicidado con una serie de complicaciones, como Joel Schumacher cuando hizo Batman. Hizo la película Batman y Robin, también una versión demasiado gay y equivocada en el concepto, no por la versión gay, sino porque estaba equivocada y nadie la entendió. Total, Joel Schumacher, que se vestía de señora... Bueno, yo sigo sin entenderla. Es que no hay quien me entienda. Yo creo, Años después yo es que creo que no la reivindico. Aparte de lo que tuviera de glam o tal, yo creo que intentó volver un poco al rollete de la serie. Sí, a la que Adam se West, intentaba esa fue evitar. su principal Necesario. referencia. Yo creo que se suicidaron, hay muchos cinéfilos que te dicen, yo soy más de Tony que de Ridley. Yo soy más de Tony. Yo también creo que soy más tiene de más Tony. pelis que me gustan. Reconozco que el maestro, o sea, el que tiene el Alien, Thelma y Louise, Los Duelistas, Blade Runner, joder, es Ridley, vale. Pero el otro le tengo Como más que puñado de está más pelis en nuestra que me gustan. sintonía, ¿no? De alguna Hay manera. una sí. diferencia conceptual que yo pienso, subjetivamente puedo estar equivocado. Tony Scott era un buen artesano y Ridley Scott es un buen director, con películas horrendas, por cierto, incomprendidas. Yo he tenido el placer de conocerle, hablar con él un par de veces, un poco, porque es un tipo bastante especial. Le vi rodar en Cáceres 1492, La Conquista del Paraíso con Gerard Depardieu. Luego coincidí con él en El Reino de los Cielos con Orlando Bloom en Sevilla. Y luego nos conocimos hace poco, 9 o 10 años, haciendo Exodus, que fue un fracaso de película y horrenda, por cierto. Y lo volví a conocer y con 88 años, que tenía 87, cuando le conocí tenía ya muy mayor, es bestial como ese hombre. Le fallan los guiones, pero el sentido de la planificación, el sentido estético que Scott tiene, también lo tenía Tony. Tony nunca fue reconocido porque es un director de publicidad, marcado por la publicidad, y yo creo que nunca su cine, a mí me gusta mucho El Ansia, ¿no? Pero nadie reconoció su talento. Sin embargo, Ridley Scott, dentro de las cosas que ha hecho, algunas no están a la altura de su talento, no ha podido brillar, pero claro, con Alien ya está salvado por la campana, naturalmente. Claro. Naturalmente Blade Runner, ¿qué vamos a decir? Exacto. Es profética. Y naturalmente, pues alguna otra cosa más. Y El Reino de los Cielos es una película que yo recomiendo que se vea íntegra, sus 4 horas, que fue vilmente cortada. Él le cortó porque Scott empieza a cortar y corta lo mejor. Eso me ha dicho Carpintero, sí, que es mejor la versión larga, ¿verdad? La versión larga es excelente, con una secuencia de batallas. A mí ya me gustó la otra, me pareció una película. No, pero es otra película, ¿eh? Es una hora más casi, ¿eh? Esta es una obra maestra. Grandiosa, ¿eh? La de 4 horas es una obra maestra. La obra maestra mutilada de Scott, que el propio Scott recortó. O sea, es un tipo... A mí una cosa que no me gustó nada de Scott, cuando hablamos un poco más, porque un poco arisco, fue los problemas que él hizo con la película Legend de Tom Cruise. Ridley Scott tiene una obsesión casi patológica por los caballos blancos, por los unicornios. En Blade Runner tiene un simbolismo onírico muy importante, y luego cuando hizo Legend se trajo de Jerez de la Frontera unos caballos que tenían que ser totalmente blancos. Pero es que yo tengo entendido que el caballo que sale en Blade Runner es de Descartes o de planos de Legend. Como que cuando hizo la versión del director, rescató algunos planos de caballos de Legend. Sí, eran de Legend. Venga, para adentro. Sí, pero en la original no estaba. En la original no estaba. No estaba, es cierto. Ni lo había rodado, ni tenía había pensado rodado. meter caballos. Y el gran problema del Legend es que la cortó tanto, entre otras cosas, la música, que yo recomiendo a los cinéfilos amantes del cine que escuchen la banda sonora en su integridad. Es una banda sonora muy peluda, muy asociada al tema que estamos hablando, y al que le gusten los scores malditos. Creo que una de las obras maestras sinfónicas no reconocidas del maestro Goldsmith. Me encanta el concepto que mencionas de música peluda, que es algo que creo que también tendremos que explorar en algún momento. Música peluda. David Bowie, por ejemplo, hacía música peluda aquí. David Bowie se le puede considerar un furro más en esta peli, porque tiene un pelete, que yo que soy los calvos nos fijamos mucho en los pelos de los demás, claro. Tiene un pelazo en esta peli, es increíble. Y no, claro, bueno, qué remedio, no nos podemos fijar en el nuestro. En el nuestro, claro. Os contaba que eso, las referencias de estantería que se ven en ese plano, que es bastante más importante de lo que parece, ¿no? Se ven pues estas que habíamos citado, Alicia, el Mago de Oz y demás, pero hay una novela de Maurice Sendak que es la que Jim Henson agradece en créditos, que se llama Al otro lado.
del 81, además no se llevan tanto tiempo, es una bastante turbia, bastante sombría. Y básicamente pues eso, es una historia de una niña que es una princesa destronada, es decir, acaba de nacer su hermano pequeño y entonces ya no le hacen caso, ya está en una edad en la que tiene, y sobre todo porque tiene un hermano pequeño, tiene que abandonar la niñez. El rollo que hemos visto siempre, ¿no? El crecimiento, el paso a la adultez de una niña en este caso. Despertar sexual y casi. Sexual incluso, ya, si queréis luego lo hablamos. Paso a la adolescencia, sí. Y de cómo, bueno, dejas enterrados los elementos de fantasía propios de un niño y no enterrados. En esta peli mola porque se congracia con ellos, los saluda en el espejo como diciendo puedes contar con nosotros cada vez que quieras, pero bueno, ya no ocupan ese... Buen spoiler ese. Ese punto. Sí, todo el mundo la ha visto. Pero no relevó la trama, ¿no? Además hay que verla. Y aparte hay que verla, pero de todos modos... Acabo de hay que hablar de las películas. Que no la haya visto y no la quiera ver, no le va a pasar nada, pero hay que ver esta película. No es un estreno tampoco, ¿eh? No pasa nada por hacer spoiler. No, es de estas... Le ha pasado, como comentaba antes Paco, es de estas pelis que... Fue no un fracaso, pero no fue como Hombre, es que debió costar una millonada. No fue muy cara, claro. Pero es de estas pelis que ahora ya que no... Bueno, ahora no te jodes. Ahora es la hostia. Y ahora es la Hombre, hostia, tiene un una legión de fans increíble. Detrás, sí. Y nada, pues esta chica la dejan al cuidado de su hermano pequeño y está tan harta de él que dice la frase famosa de los fans: me gustaría que vinieran los goblins y se te llevasen. Y resulta, pues bueno, que llegan los goblins y se la llevan. ¿Y David Bowie qué papel juega? David Bowie es el malvado Jared, que es el rey de los goblins. El rey de los goblins. Nada menos. Y bueno, es la que introduce en el juego a esta chica, en la trama, en el laberinto, en el gran laberinto que tiene que atravesar, que al igual que en el Mago de Oz, pues va a ir conociendo personajes. ¿Cómo se llama el bajito? ¿Gogel? El carpintero, esto lo sabe él. Pero es algo así, ¿eh? Que fumigaba las hadas. Es que Bagel no creo. Lo pondrán nuestros oyentes Bagel en comentarios. Quien lo ponga primero le puede ganar mucho dinero. Luego está Ludo, que ese es un furrazo. O sea, no es que sea un furro, es un furrazo, por favor. Ludo es la hostia. Y Sir Didymus, que es un perrete que habla, que va encima de otro perro. Ambrosius. De un pastor islandés. Ese que me encanta. Mola, porque a veces el pastor islandés es marioneta y otra vez es un pastor islandés real que con el otro perro montado que mola. Atado, ¿no? Que le atan ahí al muñeco. Eso es, y montan esta especie de comunidad del anillo y bueno, viven aventuras hasta atravesar. Porque además está muy bien que es un perrete, el caballero, el típico perrete que son reales así, o sea, son de verdad, son muy valientes, son muy valientes. Y son de ese tamaño, son muy pequeños y se enfrentan a todos los perrazos y a todo, y es igual que en la peli. Gran personaje, están en una especie de Inglaterra medieval según los términos de la media Inglaterra, que sabéis que cambia... Medieval de fantasía, el término vamos. medieval, sí, pero bueno, y de estética, o sea, llevan alabardas y demás. Había una versión del guión que era victoriana completamente, como Alicia. La estética. Sí, pero incluso de la parte real era en la Inglaterra victoriana. No ocurría en la actualidad. No en la actualidad. Y bueno, más o menos es esa. Lo interesante es un poco como Bowie, lo que hablábamos antes, representa, además del enemigo de final de pantalla, es eso, la madurez sexual de esta niña, que en este caso además es una mujer, representa incluso, no sé cómo decirlo, al mal hombre. Juega con ella desde el principio, tiene una manera de hablarla, hacia el final de la peli incluso la acaba hablando como si fueran una pareja y le recriminara cosas, ¿verdad? O sea, se trae un rollo muy turbio. Y hay un rollo además muy raro porque en el tocador de ella, que también se ve en el plano este que os decía la estantería, es que en ese plano se cuentan tantas cosas, en el tocador se ven fotos de su madre, porque su madre había sido actriz, ella sale al principio representando teatro, ella al principio está haciendo obra de teatro también, que Jared está ahí en forma de búho espiándola, está llena de detalles. Y además hay fotos de la madre con el que entendemos, ahora os diré cómo lo entendemos, porque en la peli no lo entendemos, entendemos que es su padrastro, el novio de la madre, que también es actor, salen las fotos, y que tiene cierto parecido con Bowie además, o sea, se trae un rollo ahí muy raro. Digo que no lo entendemos en la peli porque esto yo no me lo he leído, pero he andado ahí enredando por internet en la novelización de la peli, sabéis este proceso, ¿no? No es una peli basada en la novela, pero es una peli de la que hacen una novela. 2001 fue un poco eso. Sí, ¿no? La novela es posterior. Sí, hacen eso un proceso. Está basada en un cuento que es El Centinela, juntos escribieron bien de la película. Gran película furry, por otro lado. Y también buenos furros en 2001. Comienza con una buena furrada, sí. Madre mía, eso sí que son furros. Tiene un detalle que es que todos son señores disfrazados de monos, claro. Pero luego hay un bebé que es un mono de verdad. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, con ese truco ya te lo comes. Ya está dentro. ¿Pero qué nos cuenta la novelización de la peli? La escribía A.C.H. Smith y ahí ya da más detalles y lo describe y bueno, sí, por lo visto su padrastro pues se parece mucho a... Explica que es su padrastro y explica que se parece mucho a Jared.
O sea que hay ahí Una cosa turbia. Sí, bueno, hay teorías en internet hasta de gente que habla de que si esta chica sufrió abusos y bueno, mil movidas. Es como cuando hablamos lo de Solo en casa en niños malcriados, pues un rollo, las teorías locas. Quisiera aportar humildemente, si me permitís, algunos planos que Stanley Kubrick, cuando hizo 2001, los intentó rodar en Almería. Él ya estuvo en Alcalá de Henares rodando una parte importante de Espartaco y luego en El Comenar Viejo, donde gran parte de la película se rodó en España. Kirk Douglas jamás estuvo rodando en ninguna parte en España con Kubrick, se llevaban a matar. Y sí sabemos que os voy a aportar un dato que creo que es importante para el escuchante, para el radiofonista o para el ávido de sensaciones insólitas. Kubrick sí rodó unos planos de hombres mono en Almería, pero realmente lo que hizo Kubrick importante fue que en el viaje a la Luna, que sí se fue a la Luna, había un plató al lado. No tenía que ver con los hombres peludos, a excepción de que alguno que otro burlo dúo, quizás algún cosmonauta de estos lo hubiese, pero es que mucha gente dice que es que no se fue a la Luna. Sí, lo que pasa es que por si acaso no se iba a la Luna, Kubrick fue el encargado, y eso sí me lo dijo mi padre, porque lo contó Jim Henson además. Tenían un cover, ¿no? Ahí por si acaso. Sí, rodaron un plató, por si acaso había algún problema de cobertura. ¿El plató de la aterrizaje en la Luna fue en Almería? No. No, en Almería Kubrick cogió unos planos para rodar. ¿Os acordáis de Música del Fuego de Jean-Jacques Annaud? Sí. Bueno, con la música de Félix Sardin. Se puede considerar furro también. Sí, bueno, yo creo que sí. Kubrick sí. ¿Pero son seres humanos o todavía no? Sí, son Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens. De todos modos, Paco, lo has dicho así como muy de pasada, como si yo hablara, pues no sé, el otro día estuve con mi tía Maribí, pues con las cosas que he visto con mi padre, con Jim Henson, como si fuera un personaje cualquiera, que lo has dicho muy, muy rápido. ¿Qué pasa con Jim Henson y tu padre? Bueno, eran íntimos amigos. Yo tuve el placer de conocerle, no le traté demasiado, 3 o 4 veces, porque Jim Henson le encargó a mi padre que dirigiera la versión española de Los Teleñecos y Barrio de Sésamo. Estaba también preparando una versión del cuento de Navidad, a Christmas Carol, Charles Dickens, Oliver Twist y sobre todo Scrooge, Canción de Navidad. Por cierto, un musical precioso que habría que reivindicar, de Ronald Lynn. Y el de Los Teleñecos es maravilloso. Los Teleñecos es la de Michael Caine. Sí, buenísima versión. Yo creo que es la buena. Para mí es mi favorita, desde luego. Bueno, esa y Los fantasmas atacan al jefe. Que aquí sí, es muy buena película. Lo que pasa es que yo tengo me gusta mucho la versión que se hizo, que fue un fracaso mundial, no sé por qué, se hizo en un musical, que habría que reivindicar ahora que está de moda musical, a Rey León y tal y cual. Y tal. Muchas gracias, Mr. Scrooge, que como se llamó en España, en un título horrible, se llama Canción de Navidad, solamente por ver a Alec Guinness haciendo de muerto, en una secuencia memorable, y a Ronald Lane, que murió con 105 años, brutal, una barbaridad. Merece la pena ver esa película. Y Albert Finney, ¿no? Y en cuanto a James Henson, era un señor muy metódico, muy disciplinado, muy serio, hablaba lo justo y necesario, con mi padre se llevaba de maravilla. Yo recuerdo que le gustaba muchísimo tomar té, tomaba té todo el tiempo. Y una triste anécdota que recuerdo con dolor y a su vez con gozo, en esa ambivalencia de dialéctica de palabras en las que uno está sometido a veces por mi propia esclavitud a las palabras. Y yo recuerdo que Jim Henson, cuando murió de una leucemia, cáncer de la sangre, tremendo, poco tiempo después mi padre se fue de lo mismo. Y murieron, igual que el padre de José Luis Moreno, que fue socio de mi padre cuando dirigían el Teatro de Títeres del Retiro, y 90 y pico teatros guiñoles de todo el mundo, ¿no? De marionetas. Los 3 murieron esperando al médico. Y los 3, aparte de la leucemia de Jim Henson, de único. ¿Se puede morir de pena? Sí. ¿Se puede morir de amor? También. Estoy hablando de 3 titiriteros que dieron su vida por los muñecos. Y ahora son muñecos en un espacio infinito, del cual todos somos muñecos, manejados por hilos invisibles, los hilos del cosmos, los ojos de Dios, o de no sé quién, pero algo hay. Yo recuerdo que tenía 11 años cuando leí en un suplemento de periódico, no me acuerdo cuál, sobre la muerte de Jim Henson. Sí. Y fijaos la grandeza de Jim Henson. Yo ya sabía quién era, con 11 años. Y que además mencionaban que murió el tío currando en la primera de Tortugas Ninja. Sí. Y estaba fotos en rodaje porque por lo visto estaba malo ahí. Bueno, como ha dicho Paco, estuvo hasta el final. Eres parte de eso, tienes que estar ahí. No es cierto. Otra persona que murió de forma estoica, y no sé si se ha dicho repetidamente, pero creo que se ha equivocado el concepto y creo que lo han ocultado la propia familia Walt Disney.
tengo pruebas empíricas de que no fue americano, era español. Y aunque lo quieran negar, la familia han dado un dinero a la familia Disney, Roy Disney, el tío, la abuela, vino el tío, vino la familia, vino Hombres de Negro, vino todo el mundo a ver por qué. Bueno, yo sé el por qué, porque yo viví mucho tiempo en Almería. Y es cierto que Walt Disney se llamaba José Guirao Zamora. Era hijo de una mujer un tanto casquivana y de una persona de un cargo importante civil. No fue el niño, no tuvo una infancia feliz, hacía grafitis por las calles de Mojácar, donde se crió. Yo fui a hablar con gente de donde está inscrito él, naturalmente aquello lo negaban, porque hablar de aquello en aquella época, fíjate, estamos hablando de 1901. Pero yo ya había oído campanas, mi padre también. Y sí, puedo decir que efectivamente era español. Has mencionado antes el barrio Sésamo español, pero Sí. aparte de Piblas y todo esto, no debemos también soslayar lo que se hizo aquí con Espinete, Don Pimpón, que si Hombre. hablamos de furros, son los furros Pepe españoles Soplillo, por Los excelencia. Electroduendes, Estamos había un hablando, montón de- claro que sí. Sí. Estamos hablando... Ya ha desaparecido todo, era una pena. Has mencionado al padre José Luis Moreno. Sí. Por Era una él. asociación con otros nombres que hemos hecho. Sí. Es el que le hacía los muñecos a José Luis Moreno, que también le hizo los muñecos a su hermano, que era Wenceslao Moreno, el señor Sí, Güences. sí. El señor Güences, que vivió 104 años, es uno de los pocos españoles que pueden presumir de que tiene una calle en Estados Unidos. Y Sí, tiene porque una calle en España, Nueva York. En España se le ninguneó. Sí. y Completamente, Y se completamente. le puteó. Con eso, y a ello contribuyó un poco su hijo, José Luis Moreno, hijo. Nadie duda de sus cualidades de ventríloco, de su excelente empresariado y de sus ciertas facultades que estén interiormente. Deben ser tan interiores que no se ven, pero están ahí. En cualquier caso, tiene un genio de 1000 demonios. Con mi padre acabaron como los soles de la aurora, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo también. Aquello fue un caos. Y ya para terminar, también los titiriteros están ahogados y se pueden morir por hechizos de magia negra, por conjuros medievales, por historias. Antes ha hecho mención al amigo a los fenómenos de las niñas con cuestiones que has contado de la parte hormonal. En este tipo de casos hay un fenómeno que se llama psicorragia, que es cuando la niña tiene su primera regla menstrual o el niño su primera polución, que son como títeres. Le suelen suceder una serie de fenómenos de carácter inespecífico que rayan dentro del campo extrasensorial o parapsicológico, es decir, que escapa a toda causa racional que lo pudiera justificar. No se puede justificar, al igual que los que hemos estudiado teología, no podemos justificar si existe Dios, pero ¿cómo coño voy a ver a Dios si no lo he visto? Sin embargo, la teología moral, tanto la de Santo Tomás de Aquino como la de los otros, o a Tomás Moro con su utopía, no lo puede justificar, no sabemos si está o no está. Naturalmente, que es un dogma de fe, pero claro, a mí me gusta mucho la fe, sobre todo la fe con leche. La fe con leche para todos es lo que recomendamos desde aquí en Cowboys de Mediodía y despedimos hoy, esta vez, a Paco Porras. Muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por venir. Siempre es un placer. Pero quiero pedir perdón primero porque he llegado tarde. Segundo, me encantaría estar más tiempo con vosotros. El tiempo pasa volando, como las palabras, como las vidas, y para mí es tan importante hacerme caso, escucharnos. La radio es la vida. Las ondas radiofónicas, las ondas de la radio, las ondas cerebrales son maravillosas. Programas culturales, serenos, didácticos, espectaculares, bizarros, con pelos o sin pelos, en el coño, en la polla, en el culo, son maravillosos. Vivan los pelos, vivan los programas culturales, viva la gente brava, la gente maravillosa que escucha programas como vosotros. Escuchar estos sabios de esta época casi peripatética, donde ya nadie ni camina. Me habéis dado un trozo de vida muy importante esta noche. Y quiero agradeceros de todo corazón, en el poco corazón que me va quedando con mis 5 stents, pero el otro que me queda colgando, el único que me cuelga en esto, quiero volver con vosotros a veros. Y quiero volver con más tiempo. Quiero volver a estar, volver a ser, volver a escucharos, tener el placer de tener vuestra palabra. Para mí es tan importante esta invitación que no encuentro palabras para poderlo agradecer con todo el cariño que os tengo. Bueno, es absolutamente mutuo, Paco. Muchas gracias, Y Paco. volveremos. Gracias por haberos conocido, por haberos vuelto a ver, por este nuevo amanecer y por estos Cowboys de Mediodía, que, joder, qué bien que abarcáis. Por cierto, ¿a qué destino vamos? Tras el brillo de su risa y sabiduría, Paco ama el buen cine, lo estudia cada día. Habla de Bergman, de Almodóvar también.
también, con mirada aguda y criterio de bien. Paco Porras, genio sin igual, cinéfilo oculto, sabio natural. Entre luces y sombras ve más que el color y defiende la vida con arte y humor. No todo es escándalo ni flor de plató, hay pasión verdadera en su corazón. Pocos lo conocen más allá del disfraz, pero Paco es cultura y siempre lo será. Paco Porras, genio sin igual, cinéfilo oculto, sabio natural. Entre luces y sombras ve más que el color y defiende la vida con arte y humor. Paco Porras, genio sin igual, cinéfilo oculto, sabio natural. Entre luces y sombras ve más que el color y defiende la vida con arte y humor. Alberto Carpintero, ¿Qué tal? ¿Qué te val? ¿Qué furros te gustan? ¿Qué es para ti el cine peludo? ¿Cuál es el pelo Cine por peludo. antonomasia? Claro. Aparte de tu buen... Pues tiene buen pelo este señor, Tiene ¿eh? un Esto es pelazo. así. Por ahora sí. Por Se ahora. me caerá, A ver si pero- dura. El First Dates. Voy a mencionar Dates, First hay Dates. fu- hay Voy a mencionar furros. First Dates. No, pero hay una pregunta que les dan a rascar de estos y hay uno me dice, si hay pelo hay alegría. Ah, Y lo traigo a colación por los furros. Y yo digo que sí, que claro, porque si estamos hablando de furros tiene que haber alegría, si no. Bueno, también puede haber furros tristes. También hay furros tristes. De hecho, mi película, la película que traigo es una película que he visto varias veces y que he revisionado. Bueno, he vuelto a ver, hablemos claro, de revisitar todas esas cosas no me gustan. He vuelto a ver hace poco y me ha parecido súper triste. Es una película que me hacía mucha gracia, me parece muy absurda y de repente me puse muy, muy triste. ¿Cuál, maldita sea? Y es una, ¿sabes? Bueno, está ET, ET, la típica Es un película. ET Exploitation. Es un ET Exploitation español que se llama Los Nuevos Extraterrestres. Oh, Que es del mítico Juan Piquer Simón. No la he visto, pero la conozco. La conozco, pero no la he visto. La de que es como Alf. Bueno, es un furro porque es una especie como de oso hormiguero o algo así, o elefante, que tiene cabeza como con trompa. Sí, tiene Y trompita como tiene Alf, trompa. claro, por eso de la Como Alf, relación. sí, es verdad. Y cuerpo peludo, como si fuese... Es que también parece un descarte de otro disfraz o algo así, ¿no? Es una mezcla de dos disfraces. Y entonces, claro, y el personaje se le llama... El niño protagonista le llama Trompy. Por la trompa. Pero en inglés... ¿En serio? ¿Por Trumpy por la trompa? En inglés, que tuvo más en Estados Unidos, que tuvo más éxito que en España, se llama Trumpy, como Donald Trump. Ah, sí. Claro. Trumpy. Entonces el pequeño Trump. Bueno, a mí es una película que me encanta, la verdad. No sé por qué, no te sé explicar por qué. No es una película buena, es una película destacable en la filmografía de Juan Piquer Simón. De hecho, es una película que me da la sensación de que era un guión de una especie de como de slasher o algo así, o de donde la gente va muriendo y que al final metieron los extraterrestres para seguir la estela de ET. Y bueno, y salió una cosa extraña donde es medio de terror, medio misterio y a la vez una trama de un niño que se encuentra un extraterrestre y se hace amigo de él y entonces pues es una especie de ET bonito y a la vez una peli de terror. Entonces no sabes muy bien cómo tomártela. Tiene muy malas valoraciones en internet y en todos los sitios tiene muy poca nota y, y yo la defiendo porque me parece una película, aparte, es española, que está rodada ahí en Segovia y en Rascafría y está todo ubicado como si fuese y adornado y atrezado como si fuese Estados Unidos y está bastante bien. Y ¿Sale Emilio Linder? sale Milo Linder, Sale siempre. sale Fran Braña, caras internacionales. Y luego sale Ian Sera, que sale también en 1300 a la noche. Mítico, sí. Claro, el ricillo es este de Y algún dorado. habitual de Juan, que Concha Cuetos, ¿sabes? Concha Cuetos. ¿Sí? ¿Sale? Con Concha María Cuetos Guardia, sale. sí, Es que salen muchas de Pero Juan tiene una Piquer. cara americana, claro. Pero es que nosotros tenemos demasiada presente Claro, en bueno, nuestra... Concha Esto es prefarmacia de guardia, Claro, es prefarmacia guardia. Y Hay un antes y un después. y un niño que se llama Óscar Martín, que bueno, que curiosamente la película, ya sabes que esta película de estas épocas en España, de los 80, 70 y tal, se doblaban todas y cada actor hablaba en su idioma. Había actores
es francés, es inglés y tal. Y el niño habla en inglés, porque tú la ves la película y no coincide la voz en español, pues lo pones en inglés y lo tengo en Blu-ray. Lo tengo en Blu-ray americano, porque aquí no se ha editado nunca, solo se ha editado en VHS y beta. Qué raro que una película de Juan Piquer Simón funcione más fuera que aquí. Sí, funciona, pero por lo que te digo, porque la vendían de repente como con los nombres en inglés. No, lo digo con Sorna. Vale. Funcionaba no, pero web, claro, ya sabes, estas producciones lo hacían, eran muy inteligentes, porque hacían como si hablaban español, pero luego tenían el doblaje en inglés y las llevaban y ponían los créditos como si fuesen en JP Simon o... Cero reivindicado, cero respetado. A mí me parece no solo un genio, Juan Piquer Simón, sino toda esa generación de actores que les privaron de trabajo en cuanto acabó ese rollo. Sí. Y es un cine ante el que hay que callarse la boca. Eso se lo cargó la ley Miró, básicamente, en realidad, porque cuando con la ley de subvenciones y todo esto ya se cargó todo eso, ¿no? Esa financiación y coproducciones de otros países. Es que era muy inteligente, en realidad, porque era un negocio. Y además aprovechaban modas, porque de repente decía, no, oye, que está de moda ET. Y entonces de repente, ¿tienes algún guión? Y lo que te digo, a lo mejor ese guión estaba por ahí rondando, un slasher, no sé qué, una película de chavales que van muriendo en el bosque. Y dice, pues mira, yo escribo esto. Y lo presentaban y a la semana o al mes estaban rodándola. Pero cuéntanos un poco más de la peli, porque esta es posible, no sé, aventura decir que habrá algunos de nuestros oyentes que no la hayan visto. Bueno, sí, probablemente habrá algunos que la hayan visto. Habrá algunos suelto que la hayan visto. Sí, a mí, ya digo, bueno, básicamente, resumidas cuentas, es la típica película como de una nave espacial o algo así que cae en la Tierra. La típica peli de una nave espacial. Bueno, la típica que cae en la Tierra, me refiero. Es que hay muchas de esas de que deja invasores de Marte, ET, o aterrizan, o dejan a un ser. Es que hay cientos, me refiero. Y a raíz de ET más, evidentemente Spielberg puso de moda. ET fue la hostia. Sí, fue la hostia. Sí. Existe, hay hasta un ET catalán de Vigas Luna, Kiu. ¿Os acordáis? ¿Os suena de algo? Ligeramente, pero no. Los que escuchan que sean catalanes. Me acuerdo del ET y el Otto, es así, pero... Porque era de la tele de allí, de la TV3, era una serie y que hizo Vigas Luna, se llama Kiu el personaje. Parecía un poco un chorongo. Sacaron muñecos y todo. Ah, sí, pues fíjate. No, pues no me suena mucho, pero bueno, que hubo muchísimo. Pero igual, esto suena a eso, a que le pegaron, ¿no? A un argumento de otra cosa le pegaron en la trama ET para que hubiera... Claro, sí. No, pero bueno, lo que hizo Spielberg en su día fue coger un género que era de alienígenas, que normalmente era de películas de terror, ciencia ficción, pero normalmente llevaba a lo turbio y convertirlo en algo amable o agradable. Y entonces de repente de ahí surgieron chorrocientas películas de niños que se hacen amigos de aliens o aliens que ayudan a humanos y tal, y de repente ya esos aliens ya no daban tanto miedo, ¿no? O por lo menos cuando éramos en esa época. El ET y el Otto. El ET y el Otto, claro, ya, y luego parodias, el ET turco, todas estas. Sí. ¿Y los aliens de tu peli son buenos? ¿Ayudan a la gente asesinada? A ver, porque claro, lo que sea un slasher es una cosa... Yo te cuento, hay como 3 tramas en paralelo. Hay unos cazadores furtivos, que son Fran Braña y otro tipo con pintas estupendas, que están cogiendo como huevos de águila. No sé. Luego está otros personajes que son el niño con Concha Cuetos o sea, que tienen como una especie de hotel o casa rural o así. Y luego unos chavales que sí, bueno, una especie de casa rural. Y luego unos chavales que son como músicos. Perdón. Entonces Jan Sera, que es como un cantante de rock así americano y tal, y va con su banda y van a pasar en su autocaravan de este fin de semana en el campo. Todas las tramas se cruzan porque cae un ovni y deja unos huevos en una cueva. Uno de los furtivos rompe los huevos, pero queda el padre o la madre o yo qué sé, un alienígena de estos que empieza a matar gente. O sea, que los aliens son malos. Los aliens son malos porque destruyen todos los huevos. ¿Pero hay un furro bueno y furros malos? Hay un furro bueno y un furro malo. ¿Cuál es el bueno? El niño que le gusta recolectar animales y tiene animalitos en su casa, pues de repente un día dando una vuelta por el bosque, es que es muy absurdo todo, está desilvanado totalmente, llega a la cueva y encuentra el único huevo que no ha roto el furtivo. Y se lo lleva a su casa y duerme con él abrazado. Entonces ya como que lo incuba. Y sale un bichito pequeño de esos, que es como el que empieza a matar, pero es bueno. Porque es el que se llama Trompi. Es un poco Gremlins, que también al principio son furros. Como que hay un furro bueno, y hay varios furros malos. Hay uno malo que no sabemos si es su padre, su madre o un hermano o algo así, que empieza a matar y mata a todo el que se encuentra por ahí. Eso es, esto es un poco ET versus Predator, ¿no? Pues es verdad, es que es un poco ET versus Predator. Y de hecho, Trompi. No es ET versus ET, porque son de la misma especie. Es como sí, pero es verdad que es un Kramer poco contra Predator. Kramer también es un poco así. Es anterior a Predator. Es anterior a Predator. Ojo. Yo no digo nada, pero John McTiernan a lo mejor la vio. Pues a lo mejor la ha visto. Antes de hacerla. En España se hace todo antes, y esto ya lo hemos hablado. Ya había hecho todo. Es del 83, es un año después de. Por eso decía que la hacían muy rápido. Si veían que el éxito tenía ET, pues rápido, en 2 meses o 3 la estrenaban. O la estaban
rodando ya. Se llama Los Nuevos Extraterrestres, pero en inglés se llama The Extraterrestrial Visitors. Pero bueno, es que sí que hay un ET malo, o sea, hay un ET malo que va matando y un ET bueno que nace pequeñito y es muy adorable y que es amigo del niño y tiene como poderes. Pero vaya dilema moral para el ET bueno, tiene que enfrentarse a sus semejantes. No, en realidad no se enfrentan. Es una trama muy extraña y bueno, es que ya digo, es que no tiene mucho sentido porque uno de ellos asesina y deja como unas marcas luminiscentes, no sé, una cosa extraña en la cabeza, en las caras de los que mata. Y el otro, en cambio, pues es un ser que juega con el niño y le hace ver paisajes a través del telescopio, le mueve todo como si fuese Mary Poppins, ¿no? Empieza de repente a moverse toda la habitación, todos los objetos, como si fuese eso el hotel eléctrico de Segundo Chomón o algo así, ¿no? Todo como foto en foto. Es que en España se hace todo antes. Lo que no me queda claro es por qué antes no te parecía triste y ahora sí. Pues mira, es que estropearía un poco al final, pero de alguna manera me da pena como que el ET sea el elemento a matar. Entonces, claro, hay un momento que evidentemente todo el mundo quiere eliminar al malo. Pero el bueno no puede. O sea, de alguna manera la idea es como que no puede convivir con los humanos porque es un elemento malo, ¿sabes? Nocivo para... O sea, cuando realmente el ser humano es el que ha empezado como atacándole, ¿no? Entonces... Bueno, primero llegaron a estrellar aquí la nave. No, pero la idea es como que el niño no puede llegar a ser amigo de ese, no puede tener a ese amigo. Y enlazamos con un poco con Dentro del Laberinto, curiosamente, ¿no? Que decía lo de no puedes tener a esos amigos imaginarios o esos amigos extraterrestres o lo que sea porque no son como los tuyos, no van a ser aceptados, ¿no? La otredad en el cine. Claro, la otredad en el cine. Y entonces, claro, el final es súper triste, no os lo voy a desvelar, pero me dio una sensación, digo, ¿sabes? Como tiene un poco también de nostalgia. Pero ya has dado varias pistas del final, no acaban juntos. Como el final no es feliz. Hombre, el final de ET tampoco creo que desvelemos mucho que esto no es triste. Pero es que había que jugarla, sí. Si es un ET Exploitation, una base, o sea, no solo de los tres sino que al final mi amigo Max se llamaba. Sí, mi amigo Max. Es del mismo rollo. Claro, pero ¿sabes lo curioso de esta película? Es que como es tan torpe narrativamente y tal, y no es que esté mal dirigida, es que el guión es un cúmulo de ideas y de cosas que no. Porque la de Ted Spielberg tiene un final precioso, súper sensible y muy emotivo. Todo, la música es perfecta, y cómo toca, cómo se mira, la flor, no sé qué, todo es perfecto. Y esta es tan torpe que, claro, nunca había reparado en esa idea triste, tío, pero es que esta vez me ha dejado destrozado. Me ha dejado destrozado. La torpeza, tío. No sé. Incluso, ¿no? No sé, la imposibilidad de tener un amigo real, un amigo auténtico para ese niño que ni siquiera está bien desarrollada esa amistad, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, son sensaciones, no me hagáis caso. Luego, si no la veáis, o sea, no la veáis pensando que es buena, de verdad, ¿eh? No la recomiendo para nada. La recomiendo a los... Pero bueno, entonces, ¿qué mierda de lección es esta? Esto es... No, pero es pura lección furra. Hay que recomendarlo. Es pura lección furra porque es un furro maravilloso. Bueno, pero si tanto te ha marcado y has disfrutado mola, y te ha dado pena volverla a ver, no puedes decir que es tan mala. A ver. Pero si me la comprado en Blu-ray, hombre, por Dios. Yo soy fan absoluto. Pues estará deslavazada. Internacional. O sea, es otro nivel ya. Comprarse un Blu-ray en 2024 es un tema. Comprárselo en Mira, os voy a decir una cosa. Me ha costado una pasta porque lo que vale los Blu-rays en América, lo que vale mandarlo a España y lo que valen las aduanas que luego te meten un palo que flipas. O sea, que me gusta mucho la película. Pero no la puedo recomendar porque, hombre, me pueden pegar luego por la calle. ¿Sabes? No, porque tú eres un cowboy de mediodía, tío. Claro, a mí no. Les echas el lazo. Nadie me hace. Pero bueno, sí, pero es mi furro elegido. A mí me encanta ese muñeco, además. Y sobre todo cuando es pequeño. Hombre, es una imagen muy icónica. Yo creo que aunque no la haya visto mucha gente, puede ser que si ven la foto les suena. Sí. Igual es porque es verdad que se parece a otros muñecos o porque es una mezcla de varios, pero en todo caso es una imagen muy icónica. Se parece mucho a Alf, es verdad, ¿eh? Se parece mucho a Alf. Pero creo que es anterior, ¿eh? Hostia, es que yo creo que Alf es un buen furro, lo copiaron de allí. ¿Os acordáis de Alf? Sí, ha vuelto y en forma de chapa. Eso, pero ojo, Alf, sí, gran furrazo. También tenía un final terrible, Alf. También. Es que era un ET Exploitation tardío. Pero acaba mucho peor que ET, porque acaba con un cliffhanger terrible en el que a Alf se lo llevan los malos y ahí se cierra la serie. Luego hicieron una película para... o así, ¿no? Hicieron una película. Hicieron una película que se llama Proyecto Alf. Para que me gusta mucho, eso, fíjate, ¿no? Me gusta mucho Proyecto Alf porque es donde más es Groucho Marx. Perdón, justifica tu respuesta. Es verdad que es muy Groucho. Lo primero que sale de Alf en esa película es Alf maniatado a una silla diciendo, disculpe que no me levante. A partir de ahí, 100% Groucho Marx. Lo he hecho con el puro ahí. No llega a las gafas de bigote del puro, pero la serie ¿cómo acaba fatal. Proyecto Alf? ¿Cómo lo resuelven? Creo que se va con gente de su planeta. Se va al final. Quiero recordar. Vuelve a Mel Mac. Sí, pero la movida de la película es que no repite ningún actor de la serie. Anda. El padre
Pero entonces no se cierra cómo acaba con esa familia. No se cierra, se les menciona un par de veces. El padre odiaba tanto trabajar en la serie que en el momento en el que dijeron corten en el último capítulo, se fue por la puerta y no saludó a nadie, no se despidió, no volvió a hablar con nadie de la producción, nunca más. Fue a meterse crack las fotos. El señor aquellas Tunnell, que- sí. Luego hizo una serie con Norm Macdonald que, bueno, lo hacía bien. Ya era mayor, ya había pasado 15 de 20 años y el tío, pues ahí estaba bien. Pero también eso coincidió con ese momento en el que le pillaron, pues eso, metiéndose crack por ahí y luego ya murió. También me recuerda a Robot Monster, ese que he dicho antes, que es una película de ciencia ficción de las consideradas serie Z, de las más baratas de los años 50, que también es una especie como de gorila con una escafandra, pero es muy parecido en realidad, la idea de mezclar dos cosas que encuentres en tu el almacén de los estudios. Claro, alienígenas peludos porque te valía lo mismo un traje de gorila No, que... pero es un gorila, pero es una escafandra de buzo y unas antenas y ya tienes un alienígena, ¿sabes? No sé muy bien quién diseñó este muñeco, pero a mí me encanta, pero es verdad que es feo de narices. Pero por eso es más adorable. Qué pena Porque quieres abrazarle. de Action Figures, de las pelis de Action Juan Piquer Figures. Simón. Qué pena, tío. Ya Que no llegará el hubiera, momento, o no, bueno, no sé. No, sabemos. no llegará. Igual no Ya, llega. qué pena. Si no ha Es una llegado figura ya... que reivindico totalmente, Juan Piquer, porque Joder, la de Supersonic Man, sí, figura. Claro. O sea, que la serie de muñecos sea Era un- Juan Piquer Simón. era un tío que tenía una concepción del cine muy, muy peculiar, muy americana, muy de vender, de merchandising, de marketing puro, o sea, de todo. Sí, de de entertainer, pensar de en la, bueno, en la tío. gente, pensar no tenía un rollo de autor, era puro entretenimiento. Hay que reivindicar ese muñeco, hay que hacer memes. Desde aquí a nuestros oyentes les conminamos a Claro. que difundan la palabra sobre este muñeco maravilloso de los nuevos extraterrestres. Viva Trumpy. Viva Trump. Vota Trumpy. Claro. Make the movies great again. Yo, recordándome el único de la colina. Salió ET, boom, explotó la pantalla. Y al día siguiente ya había 20 canallas. Copias baratas sin alma, sin flow. Ni el dedo brillaba, ni el niño lloró. Turcos con goma, brasileños en paro. Marcianos que dan más pena que disparo. Todos quisieron su alien de feria, pero eran más feos que una gripe bacteria. Ahora espera, no, todo fue ruina. Que Piquer Simón tenía su esquina. Los nuevos extraterrestres, sí señor, con niño satánico y toque de autor. Así que cuidado con robar la receta. Spielberg la puso, pero no es pa' chuleta. Si vas a copiar, hazlo con arte. O te arranca el alma y parte. Y Alejandro Pérez Blanco nos viene a hablar de furros hoy. Hemos mencionado 2001. Y es muy buena 2001. Es muy buena 2001, así que yo voy a hablar de una película de 2001, que es muy bien. El planeta de los simios. Toma ya. El planeta de los simios de Tim Burton. La buena. La buena. La buena. Vamos a ver, no puedo hablar de las originales porque soy un gran desconocedor. Creo que he visto la primera, la he visto varias veces y las otras he visto cachos que no sé identificar y además hay un pifostio de secuelas Yo no de... sería capaz de hacerte un orden. ¿Es posible hacer eso? Está el planeta de los simios, el regreso Al planeta de los al planeta de los simios, huida del planeta de los simios, la rebelión de los simios y la conquista del planeta de los simios. Sí. Y La es batalla por el genial, planeta de los simios, ¿no? es genial como todas las hacen y las dan como carpetazo, en plan aquí acaba, Aquí y en la acaba. siguiente se sacan Se inventan abren las algo, putas sobre todo mangas. la 3, ¿eh? La 3 da la Es 2. una puta maravilla. La 3 es la que da el mayor giro ese. La 3 es, Es la de que cogen van a el- Nueva York ellos. No, porque los simios cogen la nave espacial de los humanos antes de que caiga la bomba. Vale. Es que eso ya... Es una maravilla todo. Claro. No, pero sí, es maravillosa Es- saga. es Y luego completamente absurdo. hay una serie de animación y una serie de imagen real. Y hay un telefilm, Es que con fue 2 petarlo. capítulos de la serie de imagen real, que creo que se llama El final del planeta de los simios, que ya es como vamos a recortarlo al estilo Pantera Rosa, vamos a hacer las últimas con Resumen. retales, ¿no? Pues Se llama El final del planeta de los simios. creo que se llama así. Bueno, Todo bien. captaron la indirecta. Es una maravillosa saga, ¿eh? A mí, yo soy muy fan de todo eso, ¿eh? Pero luego llegó Tim Burton y... Llegó Tim Burton y sacó una película mediocre en la que los monos son increíbles. Que es la gran paradoja de la película, es que la película no está a la altura de los monos. No tenía ganas, tío, o algo. Estaba todo como guay. Bueno, es de la época todavía medio buena de Tim Burton. Todavía no había hecho Big Fish, tal. Era como... Empieza su decadencia ahí, yo Es, creo. es la primera película de Tim Burton que no gustó nada.
Porque Pero- hasta entonces Tim Burton a todo el mundo le adoraba. Es Sleepy Hollow, puede ser. La anterior. Sleepy parece Hollow a de mí las me gustó, mejores, a mí me gustó parece de las bastante mejores. Sleepy Hollow. Venía Sí, de sí. Sleepy Hollow. O sea, para mí, ¿Cuál fue para la mí anterior? Puede ser que sí. Puede que sí, ¿eh? O Mars Attacks, una de dos. Mass Attacks es del 96, esta es del 2001, no sé Pues si yo hubo creo alguna que en medio. Sleepy Yo creo que Sleepy Hollow está en medio. Del 99, me parece. Sí. O sea, venía de hacer Sleepy Hollow y de repente bofetada en la cara con El planeta de los simios. Pero Y luego todavía Charlie. era un autorrespetado, ¿no? Ahora Ya. Tim Burton, bueno, es muy fan de nuestro programa, así que no vamos a hablar más de él, pero Pero es verdad lo que dice De hecho, Alex, viene la son- próxima semana, ¿no? No venía Tim al Burton final. venía ¿O la no próxima puede? semana. Vale. O sea, seguro. son perfectos esos monos, son buenos. Los monos son perfectos. El maquillador de los monos se llama Rick Baker, que es un señor que ha ganado 7 Oscars. Estuvo en las viejas. Es un genio absoluto. ese. No estuvo en las viejas, era demasiado joven. Pero ese es un genio, Empezó un poco más tarde. ¿Sí? Fue ayudante de su mentor, si no me equivoco, de Dick Smith en El Exorcista. Él era el que envejeció, por ejemplo, a Max von Sydow. Qué alucina. Bueno, entre ellos, vamos. O sea, que ese es un trabajo increíble increíble. de los mejores maquillajes de Yo prostéticos que cuando se me han hecho enteré que jamás. tenía 40 años o algo así, Claro, es increíble. y que con 80 era igual que como lo habían imaginado. Es una locura. Pero Rick Baker es famoso por El Grinch, por El Profesor Chiflado, por el videoclip de Thriller de Michael Jackson y por una cosa que creo que todos aquí tenemos en el corazón, que es haber diseñado el maquillaje de Martin Landau en Ed Wood. Era de estos que le flipaban los monstruos de la Universal y hubo un momento en el que decidió especializarse en monos. Y suyos son los monos de, por ejemplo, Gorilas en la Niebla. Él hizo King Kong, la de los 70, y también hizo de King Kong. Buah. Claro, ¿por qué he elegido esta película? Que no me gusta demasiado. Pues porque es el final de los furros prostéticos. Es 2001, en el año 2002 sale Gollum y en el año 2002 también sale El ataque de los clones, que por primera vez hace a Yoda en CGI en lugar de hacerlo en marionetas, que era el mencionado Frank Oz en La amenaza fantasma del 99. Esta es la última película en la que hacer una cosa así con prostéticos era lo normal. A partir de aquí era una declaración de principios. A partir de aquí, si no lo haces por ordenador, estás loco o tienes una idea muy clara de cómo diferenciarte del resto. El giro es esta película. Esta película es, para mí, marca el final. Y pusieron a un montón de gente para maquillar porque había escenas en las que había que maquillar a 100 monos. Claro, hay batallas. Y son, pues, hay... Imaginad tener que maquillar a 100 monos desde las 6 de la mañana para poder rodar a las 9 o las 10. Todo el ejército de maquilladores a los que hay que enseñarles a maquillar, que cada uno igual tiene prostéticos distintos, los que están lejos igual hay que hacerlos peor, los que están delante, las estrellas tienen que estar perfectos siempre. Mientras Mark Wahlberg dormía. Mientras Mark Wahlberg dormía. Existe un vídeo espectacular del making of, que es una especie sí, de sí. videodiario Que charla con de Michael Clark Duncan, sí. que tiene una voz increíble. Es un poco racista, pero... tiene voz de gorila, es que es tiene racista, voz- pero parece es- un gorila, es que es perfecto Sí, para el papel. es perfecto para el papel. Y me da que casi todos los gorilas de la película son negros por eso. Sí, hay detalles raros. El gorila asiático lo hace un asiático. Hay cosas- y bueno, También luego hay algo muy cosas interesante, repartidas. aparte del maquillaje, lo que hace tan guay esos simios dentro de una peli que en realidad no lo es tanto, lamentablemente, es el acting. Aquí El se acting es comportan brutal. como animales, Tuvieron- van a 4 patas con una Es lo que primera llamaron por delante. la escuela de monos. Tim los Roth, que está enseñaron, espectacular, vamos. enseñaron a todos los actores a correr, pero también a los extras. Entonces, para los extras llamaron a trapecistas, llamaron a atletas, a velocistas, para poder hacer no solamente correr, sino correr apoyándose en los puños Eso es. a 4 patas. O Cuando sea, veías el tráiler era como el tráiler de La amenaza fantasma, que prometía un peliculón. Sí, Decías, podía haber sido- Bueno, qué imágenes. Podría qué haber sido un imágenes. peliculón, podría haber sido un peliculón. Y encima, el maquillaje tiene la característica de que los actores les ves la interpretación Que da a su través del trabajo, sí. maquillaje, que es el trabajo de un buen maquillaje. Y Michael Clark Duncan le ves con el maquillaje recién puesto y diciendo, pues ya hemos estado 5 horas aquí, y le ves sonreír y le ves mirar a los lados y dices, está traspasando, la gesticulación está traspasando el maquillaje. Paul Giamatti, que no te lo esperarías en una película así en la vida, parece el alivio cómico de la película por accidente porque quedaba muy bien con ese maquillaje. Sí, de orangután. Lisa Marie, me acuerdo, estaba hasta guapa de mona. Porque esta peli ha sido la transición de Lisa Marie Sí, por la otra. por ¿no? Elena Bonham Bonham Carter. Se Cambió enamoró de la mona. Cambió de mona. Cambio de mona, sí. Es fascinante. Y has mencionado a Tim Roth. Tim Roth es más Tim Roth con el maquillaje puesto que sin él. Sí, sí. Es fascinante. O sea, reconoces, ves esa cara, incluso tapándole los ojos, que es lo único real que le queda de él, dices, caramba, ¿ese es Tim Roth? Planteo esta idea. Tal vez el realismo de los monos fue en detrimento de la película.
Uy, yo no, yo creo que No, es no lo que lo tenía creo. a favor, vamos, es No, su no, única no, baza. es lo que más, ahora mismo lo vemos y es lo que más nos mola. Pero, No, y en su momento, bueno, pero por lo menos yo. tú piensas A mí en no que me igual gustó con nada el la peli, maquillaje... pero me gustó el maquillaje. El realismo No, me yo creo encantaba. que- Sí, pero lo Y que estoy el acting y todo. planteando es que igual estamos en un caso analógico del Valle Inquietante. De que si tú haces un muñeco, o sea, si tú vistes a alguien como el Dr. Zaius de las películas antiguas, sabes que es un señor con una máscara. Por muy trabajado que esté, tú lo ves, tú eso lo ves. Aquí son tan realistas que son incómodos, pero no son incómodos porque lo pide el personaje, sino que resultan incómodos para el espectador. Es decir, tú no quieres estar cerca de esa gente, pero no te da el morbo de verlo, no, es sencillamente que estás mirando... no defiendo al 100% esta idea, yo la planteo como posibilidad para explicar lo que pasó. Creo que puede ser, pero creo que es de las pocas veces en el que el Valle Inquietante juega a su favor. Porque, bueno, para los oyentes que no lo sepan, el Valle Inquietante es cuando algo se parece tanto a un humano que ya, en lugar de empatizar, te desagrada. Sí. Pero es que los simios Estamos tienen que entrenados. estar en ese Valle Inquietante. Puede ser. Son inquietantes, son Puede ser. casi humanos. Exacto. Son Los- casi los humanos. monos de verdad. Nosotros como humanos estamos es que los monos entrenados normales, tú ves a un chimpancé para y es que el algo... Valle Inquietante. Sí, nosotros Te da como miedo, humanos... ves al humano detrás del mono y dices, uff, que se parece. Y eso ya lo provocan los animales reales, así que en este caso yo creo que juega a su favor. Sí, no lo sé. Digo que Yo creo estamos... que había un montón de cosas que jugaban a su favor. El arte, porque en ciertos sentidos seguía siendo muy Tim Hasta Burton. la música de Danny Elfman mola un huevo. La música es la hostia, esas Oye. percusiones parecen chalapartas. Lo que pasa que es, no sé, es muy estúpida. O sea, recordáis que van como a caballo y con lanza y con armaduras, pero hay una secuencia ver. que salen unos chavales escuchando un radiocassette vestidos de raperos. O sea, está llena de gilipolleces la peli, tío. Está llena de gilipolleces. El argumento es mucho más tonto que el de la antigua. En la antigua, Rod Serling adaptó la novela. Rod Serling, el famoso escritor guionista de Twilight Zone, que era muy famoso por sus finales sorpresa. El tío hizo una civilización de simios que era muy avanzada, pero no había dinero. Bastante dinero se iban a gastar en el año 68 con todos los prótesis, los trajes y tal que había que hacer, como para encima inventarse una película de ciencia ficción futurista. Entonces dijeron, no, lo hacemos tribal, arcaico, hacemos que sean una civilización rudimentaria, y si usan redes y palos es muchísimo más barato que si usan naves espaciales. Y también mola más. Y también mola más. Entonces, otro guionista le hizo una reescritura y mantuvieron el final, que ese sí era de Rod Serling. El final famoso del Planeta de los Simios, ese es original no es del libro. Pero en el libro termina, creo, con que llegan, es más parecido al final de la otra, con que Sí, cuando creo- llegan creo que la de ven Tim que Burton hay un acaba como gorila. el libro. Se parece más la de Tim Burton al final de la novela que la otra, que mola más. Pero sin embargo recuerdo las carcajadas en el cine, ¿eh? Sí, sí. Cuando llega la policía, un niño que echa una foto y llega la policía Monkey, ese es cojonudo el cine, tío. Quizá probablemente hubiera sido mejor peli si con estas armas que tiene a su favor, este nuevo maquillaje que traspasa, este acting como que es más realista, el arte, la música y tal, se hubiera limitado a hacer un remake. Dicen, voy a hacer la misma historia con el mismo final de la Estatua Pero de es que Libertad. además tenía problemas, tío, en las secuencias de acción estaban rodadas de culo, o sea, no sé, tío. Yo No, creo que le cambiaron tantas versiones que Tim no Burton tenía ganas tampoco de ha sido hacerla. nunca un gran director de acción. Bueno, pues te coges a Peter McDonald como hizo en Batman, que es el director de Rambo 3, y te hace las peleas y las cosas y ya está. Claro. Y tú sigues siendo Tim Burton. Es un buen truco. Es un buen truco. Joder, lo hace pero todo el mundo, pero no- yo creo que falla el guión. Falla el guión porque, o sea, la historia es coherente hasta cierto punto. O sea, podemos aceptar ciencia ficción, un umbral de coherencia, ¿no? A partir del cual ya podemos decir que nos la creemos, pero hay un Deus Ex Machina enorme que puede justificarse con ciencia ficción, que es que de pronto aparece en medio de la batalla final. Pero la se batalla final justifica se en interrumpe. foros de internet, no está en la película la justificación. No, la justificación tiene sentido Estoy para hablando mí. de una gilipollez grande que creo que no tenía la antigua. En la antigua Charlton Heston hablaba con su compañero, bueno, los compañeros mueren al principio, ¿no? Ellos no hablan. Pero los demás humanos no hablaban. No, en la nueva sí que hablan. Y en la nueva sí por sus cojones. O sea, Bueno, quiero decir- porque, es porque que no todo el perdieron la argumento- capacidad de habla. No, pero no si te quieren contar que es otro planeta, o sea, no deberían. O sea, No. quiero decir, Es el planeta donde se estiraron dos naves. es un planeta donde se estrellan dos naves. Claro. No es la Tierra.
viajan en el tiempo y cuando Pues mejor vuelven... me lo la pones. coña. No es la Tierra y coincide que todos hablan inglés. Claro, pero, No, sí, porque, pero tiene porque sentido, se tiene sentido. estrelló una Eso sí- nave de eso sí que exploración. tiene sentido. Todo eso tiene sentido. Al final no, el Mark resumen Wahlberg es la está clave. en una estación espacial internacional que es enorme y están explorando una especie de tormenta espacial de electrones que te hace viajar en el tiempo, pero eso no lo saben todavía. Y ya hay un, Entonces, mandan un mono. y ya hay un mono ahí, sí. Entonces, el mono desaparece. Entonces, Mark Wahlberg, en contra de órdenes directas, se mete en otra nave espacial de la estación, sale volando en busca del mono y entonces, en medio de la tormenta, aterriza en un planeta desierto y no entiende lo que está pasando. Ese planeta está lleno de monos. Llega un momento en el que descubre que los monos y los humanos que hay en ese planeta proceden de la estación espacial de la que él venía, Que se estrelló que se antes. metió en la misma tormenta, pero viajó en el tiempo al pasado y entonces a partir de esa estación evolucionaron los humanos que estaban allí y los monos que tenían en jaulas para hacer experimentos tipo enviarles a tormentas Y espaciales. además les puteaban a los monos, se rebelan, hombre. Claro, toda la moral de la película es distinta porque tú puedes argumentar que en el Planeta de los Simios original los monos han reemplazado a los humanos, pero aquí no. Aquí es que sencillamente han colonizado mejor. Es mucho más defendible, pero a la vez hay fallos de guión enorme como que en esa estación espacial no hay sitio para caballos y de pronto hay caballos en este sitio. Eso sí que no tiene ningún sentido. No tiene sentido. ¿De dónde vienen las plantas? ¿De dónde viene...? O sea, En una de las versiones de Tim Burton anteriores había hombres caballo, incluso. Joder, chaval. Pues entonces O sea, es llevaban que ahí caballos. yo creo que le claramente. putearon, le quitaron su peli. Quiso hacer su planeta de los simios, no pudo. pues y, tiene sentido. Y dijo, O sea, la tiene quito más de en medio sentido y que lo lo den que... por el culo. A mí me suena a eso después de verla con el Qué tiempo. lástima, podría haber sido una gran peli. Y también Sí. sospecho que en montaje se quitaron. Igual el montaje fue del guión, igual el montaje fue después del rodaje, pero que todos los amigos, digamos, humanos que va haciendo Mark Wahlberg a lo largo de la película, sabes Stella Warren, sabes Chris Christopherson y luego los restos de humanos son señores que te dan completamente igual. Hay un niño, hay un mayordomo de los monos que se escapa con ellos y dice, no sé ni cómo se llaman ni qué hacen. Mark Wahlberg intenta salvar al niño en un momento al final que dices tú, tampoco me importa tanto. O sea, no has construido nada de la relación entre ellos. Y ese es otro de los elementos que hacen que se cargue la peli. Hay muchas más estrellas monos que estrellas humanos. Bueno, está Charlton Heston con pistola. Charlton Heston Que con no pistola. Estamos saltándonos uno de los mejores momentos de la historia del cine. Charlton Heston entregándole una pistola a Tim Roth, de verdad. Charlton Heston no, que observa cuando dice, joder, si es que si pueden hacer esto, es que son... Uf, es que esto es lo Es mejor. verdad, la que le pasa Sí, la pistola de a Mark ver, Wahlberg. él es un mono. Charlton Heston es un mono moribundo. Sí, es el padre de Tim Roth. Hay cosas súper cutres como que Sí, es que más yo creo que lo que dice Quique, que es que meten demasiadas chorradas. meten Porque demasiadas la historia chorradas. tal cual la cuentas, una nave, la que clásica, pensamos claro. que se estrella después ha llegado mucho antes y entonces Mark Wahlberg ya se encuentra que ha pasado siglos o lo que sea, no es mala idea. Pero es que meten demasiadas tonterías. Y que toda la película, en la original hay bastante de esto también, pero en esta es exagerado que todo se basa en una parafilia interespecista de Helena Bonham Carter. O sea, el hecho de que a ella le ponga un humano avanza la trama 10 veces en toda la película. Es científica, hombre, que sois unos mal pensados. No. Se besan. No es. no. Ya, hombre, Con la antigua, hombre. ¿Qué pensáis de Es un estas? homenaje a la antigua, lo de que se besa con Charlton Heston. También le gusta. A Cira le gusta. Y luego también hay un tema interesante homenaje, ¿no? que es el tema de si tú haces un remake basado en un misterio, ¿hasta qué punto puedes mantener el suspense? Que al final lo que hace Charlton Heston en mitad de la peli, lo que hace es contarte la primera versión. O sea, te voy a contar cómo pasó en mi película, ¿no? Es un poco eso para que luego puedas avanzar en un sentido distinto. Joder, qué Pero es que se puede considerar remake realmente esta película. No, se puede ya considerar creo que no, segunda que no. nueva adaptación. Pero es que ni siquiera es una adaptación. No Es tiene una adaptación absolutamente del nada libro. que ver con De Melbourne. la novela, Yo la es otra novela la adaptación de la leí, no novela. tiene absolutamente nada que ver. Pero ya hay un momento- Adaptación. se parece cuando llega el otro y ahí están los monos cazando y todo. Es que no se parecen nada. Es como, ¿sabes? Una adaptación de que salen simios en un planeta, básicamente. ¿Sabes? Un poco buena idea. Pagaron los derechos y salen. Y ya está, exacto, pagaron los derechos. Pero bueno, en resumen, esta película es una adaptación del refrán "Eres más peligroso que un mono con pistola". Con dos pistolas. Eso era un titular de una crítica, recuerdo, en la época. Otro mono con pistola es Chewbacca. Hombre, claro. Ese sí que es un Bueno, mono pero con es un pistola. mono, es- Qué furrazo, ¿eh? Bueno, pero es Chewbacca. un furrazo con pistola, que además, aparte de darte unas hostias como panes, lleva una pistola láser y, al parecer, una especie de cinturón de balas que tampoco... Nunca recarga. Nunca recarga. recarga. usó. Yo- nunca recarga la utilizó. Chihuahua. Para mí que es para tabaco.
Porque no te tabaco de mascar, ¿no? Y echa ahí el... Y es una ballesta. ¿Os dijo que lo de Chewbacca es una ballesta láser? Sí. ¡Fua, eh! En los videojuegos es la más poderosa, la ballesta láser. Y el especial de Navidad, que salía ahí la familia Chihuahua. Entonces, Buenísimo todo exquisito. todo bien. Los furros son... Todo bien. Los furros, si no hay furros... No hay Si alegría. no hay furros, no hay alegría. Mira los Ewoks, qué alegría te dan. Unos Buah. de esos, tío. Claro, tío. La batalla de Endor, esa, ¿cómo se llama eso? La de los... Sí, la- Ah, la- que las la pelis, hay batalla pelis de los de Ewoks. de los Hay Ewoks. dos, ¿no? Sí, hay dos, sí. Sí. El planeta de los Ewoks. ¿A la cuál batalla de mejor? Endor, sí. Además. Batalla por el planeta de los Ewoks, ¿no? No sé, Batalla de encanta- Endor o algo así, es que no me acuerdo cómo se llama. La batalla de Endor es la segunda. Con la sí. niña rubita esa. Y ¿no? Con los- nos mola cómo resuelven todo lo carísimo que es hacer esas maquetas con decorado de las casas en los árboles. Ya viven a ras de suelo en las películas. Claro. La serie de dibujos animados de los Ewoks, Joder, que antes decíais que la animación no puede ser furra, ¿Cómo me es molaba, claramente tío? furros. Eso Sí, no porque podemos si se decir que basa son en furros ya existentes, eso no hay duda. Es el mundo furro. Hombre, claro, ¿Sabes pues ya cuál es? existe En ese furro, sentido, como ¿sabéis Teen Wolf, cuál es la serie de dibujos? ¿Sabes igual. cuál es la serie de dibujos más furra de la historia? ¿Cuál? Los osos amorosos, porque están basados en ositos de peluche. Joder. Los amorosos, claro. Se nos quedan muchos furros en el tintero, porque esto es un tema que la verdad no te lo acabas. ¿Y cuáles son tus furries animados preferidos? Mis furries preferidos son los hombres de pelo al pecho que cabalgan juntos en Cowboys de Mediodía. Y ahora, como cada noche, en Cowboys de Mediodía, el poema de Alejandro Pérez Blanco. Escuchemos al bardo. Este es el poema con el que me fui de Twitter. Si dar dinero al melón, alimentando el fascismo, ya no te da lo mismo y buscas la solución, si no aguantas la visión de unas alas atrapadas, ni de colas enjauladas, ni de picos en prisión, no te olvides tú de que otra red hay, que empieza por Blue y acaba en Sky. Bueno, pero no nos están dando dinero, ¿no? En Blue Sky, ¿o sí? No A ver, no hasta tienen donde yo dinero sé, para no sé cómo- dar. Pero esto es publicidad ¿Cómo, pagada. espacio cómo se nota patrocinado. que eres un acólito de Perro Sánchez? Que no. No, ahora tenéis que sacar un tema de Sí, aquí. redes sociales, ¿qué dices? ¿Cuál va a ser el tema aquí? No, como has dicho otra vez, las colas de las jaulas. Si no aguantas la visión de unas alas atrapadas, No, ni de colas enjauladas, ni de colas enjauladas. No. ¿Sabes? Colas enjauladas. No, a ver, haz tú el puzzle. espera un momento. Sherlock. no. Nicolas Cage. No No te, puede ser no te otro. creo, no te creo. Bueno, no me crees, de de este verdad. poema ha sacado Nicolas Cage. Bueno, imagínate. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Además tema. es el final de temporada. Hostia, No, con esto acabamos ya para no escuchar más poemas. hay que conseguir Nicolas Cage. hay que conseguir a Paco Alcázar, tíos. No, no sueñes tampoco tan alto. Cine y Nicolas Cage en el próximo programa de Cowboys de Mediodía. Four of us sharing laughs and tales. I'm tuned into their words, the rest mere details. Ignoring the whispers, the curious gaze, as we savor each moment in our own days. We're midday cowboys with tales on our lips, shrugging off life's little apocalypse.